Mi hermano pensó que estaba humillando a una donadie delante de toda la familia. Pensó que yo era la hermana rara que jugaba a los soldaditos con el dinero del gobierno, mientras él construía algo real. No sabía que la mujer a la que llamó la soldado había firmado órdenes que movían batallones. No sabía que el hombre trajeado que estaba junto al bufé, el que nadie reconoció, había servido bajo mi mando en Afganistán. Cuando ese ranger cruzó el jardín de mis padres, se cuadró y dijo «mi comandante», delante de los 60 invitados de la boda de mi hermano. El silencio que se hizo fue tan real que se podía tocar. Mi nombre es Elena Vargas Castillo. Tengo 39 años. Soy teniente coronel del Ejército de Tierra. Y esa noche, en el jardín de mis padres en Valladolid, mi familia entendió por primera vez, después de 15 años, a quién habían estado menospreciando en cada comida de Navidad. Si estás viendo esto, dime desde qué ciudad me escuchas. Quiero saber quién cabalga conmigo esta noche, porque lo que voy a contar no es bonito, y necesito compañía para contarlo bien. Pero esta historia no empezó en esa boda. Empezó mucho antes, casi 20 años antes, en una casa pequeña de Valladolid donde yo era la hija que hacía las cosas raras, y mi hermano Marcos era el hijo que hacía las cosas normales. Voy a retroceder. Siempre hay un antes. Nací en 1985, la segunda de 3 hermanos. Mi padre, Ignacio, trabajaba en una fábrica de componentes de automóvil. Mi madre, Pilar, llevaba las cuentas de una gestoría. No éramos ricos, no éramos pobres. Éramos la clase media que cuenta el dinero antes de gastarlo, que apunta los gastos en un cuaderno con tapas de flores, que reutiliza los tarros de cristal para guardar legumbres. Marcos era el mayor, 3 años más que yo. Desde que tengo memoria, Marcos fue el que iba a triunfar. Sacaba notables sin esforzarse mucho. Jugaba al fútbol los domingos. Tenía ese tipo de encanto fácil que hace que los profesores le perdonen los deberes sin hacer. Yo era distinta. Sacaba mejores notas que él, pero nadie lo comentaba en las comidas familiares. Me gustaba correr. Me gustaba la disciplina de levantarme temprano, hacer la cama con las esquinas perfectas, tener un plan para cada día. Mi madre decía que yo era la rígida. Lo decía con cariño, pero también con un poco de burla, como si mi manera de ser fuera un defecto simpático. Con 18 años, cuando dije que quería alistarme en el ejército, mi padre se rió. No de mala fe, simplemente no me creyó. «Elena, hija, eso es para las películas», me dijo, sin levantar la vista del periódico. «Estudia una carrera de verdad, enfermería, magisterio, algo así». Mi madre no se rió. Mi madre lloró un poco, en silencio, mientras fregaba los platos, y me dijo que le daba miedo que me pasara algo, que las mujeres no estaban hechas para eso, que por qué no me buscaba un trabajo tranquilo como todo el mundo. Marcos ni siquiera opinó. Marcos estaba ocupado planeando su futuro, que para entonces ya era estudiar administración de empresas, entrar en una consultora, casarse pronto, tener una vida que se pudiera enseñar en fotos. Me alisté de todas formas. Esa fue la primera vez que aprendí algo que se repetiría toda mi vida. En mi familia, lo mío nunca era del todo real hasta que alguien de fuera se los confirmaba. Los primeros años fueron duros de una manera que no puedo explicar del todo a quien no lo ha vivido. Academia militar, entrenamiento físico que te rompe y te vuelve a construir. Aprender a dormir 4 horas y funcionar igual. Aprender que el cansancio no es excusa, que el frío no es excusa, que el miedo tampoco lo es. Cuando volvía a casa de permiso, mi familia me preguntaba cosas como ¿comes bien allí? O ¿tienes frío? Como si estuviera en un campamento de verano prolongado. Nadie preguntaba qué había aprendido. Nadie preguntaba qué significaba mi rango cuando empecé a subir. Nadie preguntaba de verdad quién era yo dentro de ese uniforme. Marcos, mientras tanto, terminó su carrera, entró en un banco y empezó a hablar en las comidas de carteras de inversión y sinergias, con una seguridad que nadie cuestionaba nunca, aunque la mitad de las palabras que usaba probablemente ni él mismo las entendía del todo. Yo escuchaba, yo servía la sopa, porque en mi familia servir la sopa seguía siendo tarea de mujer, aunque llevaras galones en la manga. Yo asentía cuando mi padre le preguntaba a Marcos sobre su trabajo, con una atención que jamás me dedicó a mí. No voy a fingir que aquello no me dolía, pero también aprendí a guardarlo, a doblarlo como se dobla una bandera, en un triángulo apretado, y meterlo en un cajón donde nadie pudiera verlo. Conocí a mi marido, David, cuando yo tenía 26 años y ya era capitana.
Él era civil, ingeniero de caminos, trabajaba en una constructora en Madrid. Nos conocimos en la boda de una prima común. Él no sabía muy bien qué hacer conmigo al principio. ¿Y qué hace exactamente una capitana?, me preguntó, con una copa de vino en la mano, genuina curiosidad en los ojos. Fue la primera vez, en mucho tiempo, que alguien me hacía esa pregunta y de verdad quería la respuesta. Le conté sobre la logística, sobre el mando de tropa, sobre las noches sin dormir planificando movimientos que podían salvar vidas o costarlas. Él escuchó, no se rió, no cambió de tema para hablar de sí mismo. Escuchó de verdad, con esa clase de atención que se nota, que se siente en el pecho como algo raro y cálido. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en Valladolid. Mi familia asistió, claro. Mi padre hizo un brindis en el que mencionó lo orgulloso que estaba de sus 2 hijos que habían encontrado su camino. Marcos en el banco y yo, dijo, sirviendo a la patria a su manera. A su manera. Como si mi manera fuera una versión menor, una variación curiosa de lo que de verdad importaba. David me apretó la mano por debajo de la mesa cuando escuchó eso. Fue la primera de muchas veces en que él notó lo que mi propia familia no notaba. Los años siguientes fueron de ascenso constante para mí, aunque casi invisible para los que estaban en casa. Comandante a los 31. Destinos que no podía explicar del todo por teléfono. Meses fuera, en sitios que la mayoría de la gente no sabría señalar en un mapa. Volví a Valladolid en permisos cortos, y mi familia me preguntaba si había engordado o adelgazado, si había conocido a algún chico majo, si el matrimonio con David no había funcionado. Cosas pequeñas, cosas de sobremesa. Nunca me preguntaron qué había hecho, nunca me preguntaron qué había visto. Nunca preguntaron por qué a veces, cuando volvía, me quedaba mirando la pared durante minutos enteros sin decir nada, o por qué dormía con la puerta entreabierta y me despertaba al menor ruido. Marcos, en cambio, cada avance en el banco era motivo de comida especial. Cada ascenso suyo se celebraba con una tarta comprada en la pastelería buena del centro. Yo llevaba 15 años sirviendo, y la única vez que hubo tarta por mí fue que el día que aprobé la oposición para entrar, con 18 años, cuando todavía era una broma familiar y no una amenaza a la jerarquía de quién era el hijo importante. No lo cuento con rencor, o al menos no solo con rencor. Lo cuento porque hace falta entender esto para entender lo que pasó después. Hace falta entender que crecí acostumbrada a que mi valor se midiera con una regla distinta a la de mi hermano, una regla que siempre me dejaba un escalón por debajo, por mucho que subiera de rango, por mucha gente que llegara a tener bajo mi mando, por muchas medallas que guardara en una caja en el fondo de un armario, porque enseñarlas en casa se sentía como pedir un aplauso que nunca iba a llegar. Ascendí a teniente coronel a los 36 años. Fue uno de los ascensos más rápidos de mi promoción. Cuando llamé a mi madre para contárselo, ella me dijo, con voz cansada al otro lado del teléfono, que qué bien, que a ver si ahora podía venir más a menudo a las comidas de los domingos, que Marcos y su novia, Cristina, venían siempre y a ella le gustaba tener a toda la familia junta. Cristina, ahí es donde empieza realmente la parte de esta historia que importa. Porque Cristina, la novia de mi hermano, la mujer que en unos meses se convertiría en su esposa, resultó tener una idea muy clara de lo que yo era, de lo que yo tenía, y de lo que ella pensaba que le correspondía a la familia de su futuro marido. Cristina medía 1,70 m, tenía el pelo siempre perfecto, y hablaba de mí como si yo fuera un problema que había que resolver antes de la boda. La primera vez que me lo dijo directamente fue en aquella comida de domingo, con el asado de mi madre todavía humeando en el centro de la mesa. Marcos me contó que trabajas para el gobierno, me dijo, cortando su carne con mucho cuidado. Debe ser un sueldo fijo bastante cómodo, sin sobresaltos. Algo así, le dije. Qué suerte, dijo ella. Nosotros con la boda estamos ahogados, entre el salón, el catering, las flores, y encima queremos comprar el piso antes de casarnos. Los precios están imposibles. Yo no dije nada, seguí comiendo. Mi madre me miró un segundo. Esa mirada rápida que significaba, por favor, no empieces. No empecé. Pero Cristina no había terminado. Nunca terminaba en la primera pasada. Eso lo aprendí después, cuando ya era tarde para que me sirviera de algo saberlo. Tu hermano me contó que cuando erais pequeños, tú siempre tenías más ropa nueva, más regalos, dijo, sonriendo como si estuviera compartiendo una anécdota bonita. Debe ser agradable que te hayan mimado tanto. Mi padre, sentado en la cabecera, no levantó la vista del plato. Marcos removía su copa de vino sin mirar a nadie. Nadie corrigió a Cristina.
Nadie dijo que la que se quedaba sin ropa nueva para que Marcos tuviera zapatillas de marca había sido yo. Nadie dijo que el dinero que yo ganaba desde los 19 años, primero con trabajos de verano y después con la milicia, había sido lo que pagó mi primer coche, no un regalo de nadie. Dejé pasar eso también. Esa fue la primera vez, pero no fue la última. Y con el tiempo entendí un patrón. Cristina hacía preguntas que sonaban inocentes, casi tontas, pero que siempre apuntaban al mismo sitio. ¿Cuánto ganaba? Si tenía ahorros, si mi piso era mío o alquilado, si había pensado en invertir en algo con la familia. Cada pregunta parecía una casualidad. Juntas eran un mapa. Yo lo sabía. Lo supe casi desde el principio. Pasé años entrenando a gente para detectar patrones, para no confundir la coincidencia con la intención, y aquello no era coincidencia, pero callé, porque mi madre quería paz, porque Marcos era mi hermano y yo todavía quería creer que él no estaba de acuerdo con nada de aquello, que solo se dejaba llevar por su novia como se deja llevar la gente enamorada, sin ver del todo lo que están permitiendo. Me equivocaba, pero eso también lo entendí más tarde. La boda se celebró en primavera, en una finca a las afueras de Zaragoza, con manteles blancos y luces colgadas entre los árboles. Yo pagué mi vuelo desde Fort Bragg, mi vestido, el regalo de bodas, una vajilla que costó 340 euros, porque quise que fuera algo bonito, algo de verdad, no un sobre con dinero como hacía todo el mundo. Cuando llegó el momento de los discursos, mi padre se levantó con la copa en la mano y habló de lo orgulloso que estaba de Marcos, de lo mucho que había trabajado para llegar hasta ahí, de cómo se había ganado cada cosa que tenía. Habló durante casi 4 minutos. Contó anécdotas de su infancia, de sus primeros trabajos, de sus estudios. No me nombró ni una sola vez. No dijo, y también estoy orgulloso de mi hija, que sirve a este país. No dijo, que ha estado destinada en 3 países distintos. No dijo nada. Me quedé sentada, con la copa en la mano, sonriendo como se sonríe cuando no quieres que la gente vea que algo te ha dolido. Marcos me miró un segundo desde el otro lado de la mesa. Fue un segundo incómodo, casi una disculpa silenciosa, pero no dijo nada tampoco. No corrigió a nuestro padre. No añadió mi nombre a la lista de orgullos familiares. Esa noche, en el hotel, mi compañera de habitación en la boda, una prima lejana llamada Sofía, a la que apenas conocía, me dijo algo que se me quedó grabado. Tu familia habla de ti como si trabajaras en una oficina cualquiera, me dijo, mientras se quitaba los zapatos. Yo tengo un compañero que estuvo en el ejército y me ha contado cosas... No sé, parece que nadie en tu familia sabe realmente lo que haces. No lo saben, le dije, o no quieren saberlo. ¿Por qué no se lo cuentas? Me quedé pensando esa pregunta más tiempo del que debería haber necesitado. Porque nunca preguntan, le dije al final. Y hay una diferencia entre no saber algo y no querer saberlo. Ella no dijo nada más, apagó la luz, y yo me quedé despierta un rato, mirando el techo del hotel, pensando en todos los años que llevaba callando, todos los domingos, todas las comidas, todas las preguntas que nunca llegaban. No sabía que aquello, con el tiempo, iba a cambiar. No sabía cuánto. Después de la boda las cosas no mejoraron, empeoraron, aunque de una forma tan lenta que era difícil verlo mientras pasaba. Cristina se instaló en el papel de la nueva hija, con una facilidad que a mí me costaba entender. Empezó a acompañar a mi madre a hacer la compra. Empezó a llamarla mamá en las comidas, algo que a mi madre parecía encantarle. Empezó a opinar sobre las decoraciones de la casa, sobre las vacaciones familiares, sobre todo. Y empezó, también, a hablar de dinero cada vez con menos disimulo. Con lo que gana Nora en el ejército, seguro que podría ayudar un poco con la entrada del piso. Le dijo a mi madre un día, sin saber que yo estaba en la habitación de al lado y podía oírla perfectamente. Total, ella no tiene hijos, no tiene gastos grandes, nosotros sí que los vamos a tener. Mi madre no la corrigió. Me lo contó después, como quien cuenta un chiste, sin darse cuenta de que a mí no me hacía ninguna gracia. «Ay, esta Cristina», dijo mi madre riéndose. «Tiene una lengua que no tiene freno. Pero bueno, hija, tampoco te lo tomes tan a pecho. Está nerviosa con lo del piso. Ya sabes cómo son las parejas jóvenes». Yo tenía 38 años, Cristina tenía 29. No sabía en qué momento yo había dejado de contar como joven para pasar a ser una especie de tía soltera con una cuenta bancaria sospechosamente sana, pero el cambio se había producido sin que nadie me avisara. No dije nada, no entonces. Guardé silencio, dejé pasar el comentario, seguí yendo a las comidas de los domingos cada vez que estaba de permiso, seguí mandando flores para el cumpleaños de mi madre,
Seguí llamando a mi padre cada 2 semanas, aunque las llamadas rara vez duraran más de 10 minutos y casi nunca incluyeran una pregunta sobre mi vida. Fue Marcos quien, sin querer, me dio la primera pista clara de que aquello no era solo cosa de Cristina, que él estaba de acuerdo, que llevaba tiempo de acuerdo. Fue en una llamada, un martes por la noche, unos meses después de la boda. Yo estaba destinada entonces cerca de Zaragoza, en un puesto administrativo temporal antes de mi siguiente destino, así que las llamadas eran más frecuentes que de costumbre. «Oye, Nora», me dijo, con ese tono suyo que usaba cuando quería algo, «tenía que preguntarte una cosa. Cristina y yo estamos mirando pisos, y hay uno que nos encanta, pero nos falta un poco para la entrada, como 15,000 euros más o menos». «Ya», le dije, esperando. «Pensábamos que quizás, no sé, como préstamo, claro, te lo devolveríamos. ¿Podrías ayudarnos con eso?» 15,000 euros, dicho así, como quien pide prestado un paraguas. «¿Y por qué me lo pides a mí?», le pregunté. «¿Habéis hablado con el banco? ¿Con papá?» «Papá no tiene ese dinero ahora mismo. Ya sabes cómo está con lo de la hipoteca de la casa», dijo Marcos. «Y tú, bueno, tú tienes un sueldo fijo del gobierno y no tienes gastos como los nuestros. Pensamos que para ti sería más fácil». Ahí estaba otra vez esa frase, sueldo fijo del gobierno. Como si yo cobrara por sentarme en una oficina 8 horas y volver a casa. Como si detrás de ese sueldo no hubiera 4 despliegues, un divorcio de mi propio matrimonio con el ejército de por vida, noches sin dormir, entrenamientos que me habían dejado el cuerpo lleno de cicatrices que nadie en mi familia había visto nunca, porque nadie había preguntado. «Marcos», le dije, con calma, «yo no tengo 15,000 euros disponibles así, de un día para otro». Era mentira, los tenía. Los tenía porque llevaba 15 años ahorrando con una disciplina que a nadie de mi familia le había interesado nunca preguntar cómo la había conseguido. Pero en ese momento, algo en mí decidió que no era el momento de decir la verdad completa. «Ya, bueno», dijo Marcos, con un tono que dejaba claro que no me creía del todo. «Era solo una pregunta, no te preocupes». Colgamos, y yo me quedé sentada en mi apartamento militar, mirando la pared, pensando en cuántas veces más iba a pasar aquello, cuántas veces más me iban a preguntar por dinero, como quien pregunta la hora, dando por hecho que la respuesta iba a ser sí, que mi función en esta familia era ser la que resolvía los problemas de los demás, sin que nadie me preguntara nunca cómo estaba resolviendo los míos. Esa noche no dormí bien. No fue por el dinero no me preocupaba. Lo que me quitó el sueño fue darme cuenta, con una claridad que me dolió en el pecho, de que llevaba años siendo invisible en mi propia familia, y que esa invisibilidad no era un accidente, era cómoda. Les convenía que yo fuera solo la del sueldo fijo del gobierno. Les convenía no preguntar demasiado. No lo sabían todavía, ninguno de ellos, pero esa comodidad tenía un precio, y el precio se estaba acumulando, despacio, silenciosamente, como interés compuesto en una cuenta que nadie más que yo sabía que existía. Mi hermano Rubén llamó 3 días después, domingo 8 de la mañana. Yo estaba con el café todavía caliente en la mano, sentada en la cocina de mi piso en Zaragoza, mirando por la ventana cómo empezaba a llover. «Necesito que hables con papá», dijo, sin saludar siquiera. «Buenos días a ti también». «Elena, en serio, está insoportable. Dice que no quiere ir al médico, que el cardiólogo es un charlatán, que él sabe lo que le conviene a su cuerpo mejor que nadie». «¿Y qué quieres que haga yo? Vivo a 300 kilómetros. «Pues eso, que le llames, que le hables tú, que a ti te hace más caso». Eso no era verdad, y los dos lo sabíamos. A mí no me hacía más caso, me hacía menos preguntas. Es distinto. Colgué 10 minutos después con la promesa de llamar a mi padre esa tarde. Y antilon tilon 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 til. Un tilon 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 til. Un tilon 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 til. Un til, un til, un til. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Rubén nunca preguntaba cómo estaba yo. Nunca preguntaba dónde había estado, qué hacía, si dormía bien. Solo llamaba cuando necesitaba algo, cuando papá necesitaba algo, cuando la familia necesitaba que alguien hiciera de puente, de mediadora, de paño de lágrimas, y ese alguien siempre era yo. Llamé a mi padre esa tarde. Hablamos 20 minutos. Le dije que fuera al cardiólogo, que no fuera tan cabezota, que Marisol se lo pedía por su bien. Él gruñó, dijo que ya vería, y luego cambió de tema.
¿Y tú qué tal en el trabajo?, preguntó. Fue la primera vez en meses que me lo preguntaba directamente. Bien, papá, ocupada. ¿Sigues con lo del papeleo? Papeleo. Así llamaba él a 15 años de servicio. Así llamaba a 4 misiones, a un ascenso que me había costado exámenes que otros suspendían, a noches que no podía contarle a nadie porque estaban clasificadas. Sí, papá, sigo con el papeleo. No lo corregí. Nunca lo corregía. Había aprendido que corregirlo no cambiaba nada, solo generaba una conversación incómoda que terminaba con él diciendo que no se refería a nada malo, que solo bromeaba, que por qué me lo tomaba tan a pecho. Colgué y me serví otro café, aunque ya era la hora de cenar. Esa noche escribí en mi cuaderno, el mismo que llevaba desde que empecé la carrera militar, el que usaba para anotar cosas que no quería olvidar. Escribí: papeleo, 15 años, papeleo. No sabía todavía por qué necesitaba anotarlo. Solo sabía que dolía, y que el dolor merecía quedar registrado en algún sitio, aunque fuera solo para mí. 2 semanas después llegó la llamada de Marisol. Elena, tenemos un problema con el dinero de la reforma. ¿Qué reforma? La del tejado. Ya te lo comenté en Navidad, ¿no te acuerdas? No me acordaba. O quizás sí, vagamente, entre el ruido de la comida y las conversaciones cruzadas, y los primos gritando en el jardín. El caso es que el presupuesto se ha disparado. Los albañiles piden 8,000 euros más de lo previsto, y tu padre no quiere tocar sus ahorros porque dice que son para emergencias. ¿Y qué necesitáis? Hubo un silencio calculado, de esos que preceden a una petición que ya se ha decidido antes de hacerla. Pensamos que quizás tú podrías adelantar algo. Nosotros te lo devolveríamos, claro, con el tiempo. Con el tiempo. Esa frase también la anoté después, en el cuaderno. ¿Cuánto es algo? 4,000, quizás 5. 5,000 euros. El sueldo de casi 2 meses, sin contar complementos. Lo pedían como quien pide prestado un paraguas. Dejadme pensarlo. Elena, es que los albañiles empiezan la semana que viene. Necesitamos saberlo pronto. No dije que sí, no dije que no. Dije que lo pensaría, y colgué, y me quedé sentada en el sofá con la sensación de que algo en mi pecho se había vuelto de piedra. No era la primera vez. Hacía 3 años había pagado la mitad de la operación de cadera de mi padre, porque el seguro no cubría cierto tipo de prótesis, y nadie más en la familia tenía el dinero disponible en ese momento. Hacía 2 años había pagado un abogado para Rubén cuando tuvo un problema con un contrato de alquiler mal hecho. Hacía 1 año había puesto dinero para que mi sobrina fuera de intercambio a Irlanda. Solo un empujoncito, Elena. ¿Tú qué puedes? Yo que puedo. Esa era la frase. Yo que podía, porque tenía un sueldo fijo, porque no tenía hijos que mantener, porque vivía sola y no gastaba en gustos superfluos. Yo que podía, porque mi vida entera había sido reducida en la imaginación de mi familia a una cifra en una nómina, sin preguntar de dónde salía esa cifra ni qué costaba ganarla. Ellos no sabían nada de lo que costaba ganar ese dinero, no sabían nada. Al día siguiente transferí los 5,000 euros. Con el tiempo, me habían dicho. Con el tiempo significaba nunca, y lo sabía cuando pulsé el botón de confirmar, pero lo hice de todas formas, porque negarme habría abierto una discusión que no tenía fuerzas para sostener, y porque en el fondo, en un rincón que no quería mirar demasiado de cerca, seguía esperando que algún día ese dinero, esa ayuda constante, silenciosa, se tradujera en algo parecido al reconocimiento. No se tradujo, nunca se tradujo. Esa fue la primera grieta que anoté con fecha exacta. 14 de marzo, 5,000 euros. Sin recibo, sin contrato, sin más garantía que la palabra de una familia que llevaba años acostumbrada a que yo dijera que sí. 1 mes después ocurrió algo distinto, algo más pequeño, pero que se me quedó grabado de un modo distinto. Era el cumpleaños de mi padre, 68 años. Toda la familia se reunió en casa de Marisol, una comida larga, ruidosa, con los nietos correteando entre las sillas y la tele de fondo con un partido que nadie miraba, pero que nadie apagaba. Durante el café, mi cuñado Álvaro, el marido de mi hermana Cristina, empezó a hablar de política internacional. Álvaro trabajaba en una gestoría y tenía opiniones firmes sobre casi todo, especialmente sobre temas de los que sabía poco. Lo que pasa con estos conflictos, dijo, sirviéndose más vino, es que ya no son como antes.
Ahora todo es dron, satélite, botones. Ya no hace falta ni valentía. Nadie dijo nada. Cristina puso los ojos en blanco, un gesto pequeño que solo yo capté porque estaba sentada frente a ella. Vamos, que hoy en día cualquiera puede ser militar, siguió Álvaro, animado por el vino y por la falta de réplica. Es que si lo piensas, ya no arriesgas nada. Le das al botón desde un despacho con aire acondicionado. Yo removí el café, no dije nada. Había aprendido con los años a dejar pasar comentarios así, a no gastar energía en corregir a gente que no quería ser corregida, que solo hablaba para llenar el silencio y sentirse interesante. Pero mi padre, que hasta entonces había estado callado, mirando el móvil, levantó la vista y dijo: «Bueno, tampoco hay que exagerar. Elena tampoco está en las trincheras, ¿verdad, hija? Tú estás más en la parte de organizar cosas, ¿no?» Silencio. Un silencio distinto al de Rubén por teléfono, distinto al de Marisol pidiendo dinero. Este silencio tenía un peso específico, porque venía de mi padre, delante de toda la familia, en su cumpleaños, con una copa de vino en la mano y una sonrisa tranquila que no tenía ni idea de lo que acababa de decir. Sí, papá, organizar cosas. No añadí nada más. No expliqué que organizar cosas había significado coordinar la evacuación médica de 11 soldados heridos en menos de 40 minutos, con fuego enemigo activo a menos de 2 kilómetros. No expliqué que organizar cosas había significado escribir 3 cartas a 3 familias distintas, explicando cómo habían muerto sus hijos, eligiendo cada palabra con el cuidado de quien sabe que esa carta se va a leer 1000 veces. No expliqué nada, porque llevaba 15 años sin explicarlo, y una comida de cumpleaños no era el lugar para empezar. Álvaro soltó una risa corta, como si mi padre hubiera confirmado su teoría, y siguió hablando de otra cosa. La conversación avanzó. Alguien sacó la tarta. Cantamos cumpleaños feliz. Mi padre sopló las velas con los ojos brillantes de una felicidad simple, genuina, la felicidad de un hombre rodeado de su familia. Yo aplaudí con los demás, sonreí en las fotos, y por dentro algo se cerró un poco más, como una puerta que se va encajando silenciosamente en su marco. No sabían nada. Esa noche, de vuelta en el hotel donde me había quedado porque mi piso estaba a 3 horas de coche, abrí el cuaderno y escribí la fecha, y debajo, organizar cosas. Fue entonces cuando empecé a notar algo más, algo que hasta ese momento había estado ahí, pero que no había tenido nombre. Cristina, mi hermana pequeña, me llamó al día siguiente. «Oye, siento lo de Álvaro ayer, a veces habla sin pensar». «No pasa nada». «No, sí que pasa, es que…» dudó. «A veces pienso que ninguno de nosotros sabe realmente qué haces tú, y no te lo preguntamos porque, no sé, es como si diera miedo preguntarlo». Fue la conversación más honesta que había tenido con alguien de mi familia en años. ¿Miedo de qué? No sé, de la respuesta quizás, de que sea algo demasiado grande para lo que estamos preparados. Es más fácil pensar que haces papeleo. Me quedé callada un momento. ¿Y tú qué crees que hago? Cristina se rió, una risa nerviosa. No lo sé, Elena, la verdad es que no lo sé, y me da vergüenza no saberlo, siendo tu hermana. Fue la primera grieta de luz en meses, una hermana que admitía no saber, que admitía que el no saber le daba vergüenza. No era mucho, pero no era nada tampoco. Un día te lo cuento, dije, cuando pueda. ¿Cuándo podrás? No lo sé, todavía no. Colgamos y me quedé con la sensación extraña de que Cristina había abierto una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada, aunque fuera solo una rendija. No sabía entonces que esa rendija se cerraría de golpe apenas 2 semanas después, y de una forma que no me esperaba. La llamada llegó un martes, a las 10 de la noche. Era Marisol, y su voz sonaba distinta, apurada, con un tono que no reconocía al principio. «Elena, necesito que me digas algo y necesito que me lo digas rápido. ¿Qué pasa? ¿Tienes acceso a tu cuenta del banco ahora mismo? ¿Por qué? Porque tu padre necesita que confirmes algo. Es sobre el dinero de la reforma. Los albañiles necesitan una señal más grande de la que pensábamos, y como ya nos ayudaste la otra vez, pensamos que quizás podrías firmar una autorización para que el banco nos deje…» Se detuvo. «Es más fácil si hablas tú directamente con el gestor». «¿Una autorización para qué exactamente, Marisol?» Silencio al otro lado, un silencio que ya conocía, el silencio de quien ha dicho más de lo que quería decir. «Nada, déjalo, ya lo resolvemos de otra manera». Colgó antes de que pudiera preguntar nada más. Me quedé con el teléfono en la mano.
mirando la pantalla apagada, sintiendo que algo, por fin, había empezado a moverse bajo la superficie tranquila de mi vida familiar. Algo que llevaba mucho tiempo esperando el momento de salir a la luz. No llamé de vuelta esa noche. Me serví un vaso de agua, me senté en la cocina y abrí el ordenador para revisar mi cuenta bancaria, esa que tenía vinculada a mi nómina del ejército, la misma que llevaba usando desde hacía más de una década. No había ningún cargo extraño, no había ninguna autorización pendiente, todo estaba en orden. Pero la pregunta se quedó ahí, flotando, incómoda. ¿Por qué mi cuñada, sin avisarme, sin explicación clara, había mencionado una autorización bancaria a mi nombre? Anoté la fecha en el cuaderno, y debajo, subrayado 2 veces, autorización, preguntar mañana. No pregunté al día siguiente, ni al otro. Pasaron 4 días antes de que encontrara el momento, y cuando lo hice, no fue porque hubiera reunido valor. Fue porque mi hermano Mateo me llamó un martes por la tarde, con una voz que intentaba sonar casual y no lo lograba. «Necesito que firmes unos papeles», dijo. «Cosas de mamá, del piso». «¿Qué papeles?» «Nada complicado, una autorización para poder gestionar cosas mientras tú estás fuera. Ya sabes cómo es esto, siempre hay trámites y tú nunca estás». Ahí estaba otra vez esa palabra, autorización. «¿Qué tipo de autorización, Mateo?» «Cosas del banco, para poder mover dinero si hace falta, para pagar cosas de mamá sin tener que estar esperando a que tú contestes el teléfono desde no sé qué base». Sentí que el estómago se me apretaba, despacio, como una mano cerrándose. «¿Qué cuenta?» «La tuya, la del ejército». Silencio, yo callada, contando hasta 3 antes de contestar, como me habían enseñado hacía 20 años en un curso de negociación que nunca pensé que usaría con mi propia familia. «Esa cuenta es mía, Mateo, mi nómina, mis ahorros». Ya lo sé, no te pongas así. Es solo por si acaso. Papá dice que como tú viajas tanto, es mejor tener a alguien aquí que pueda resolver si surge una emergencia». «¿Y por qué no lo resuelve papá con su propia cuenta?» «Porque la tuya tiene más margen», dijo, y luego, como si se diera cuenta de lo que acababa de admitir, añadió rápido. «Quiero decir, tienes más ahorrado. Es lógico, tú cobras bien». «Cobras bien». Como si mi sueldo fuera una lotería y no 4 despliegues, no las navidades que no estuve, no las cartas que escribí a los padres de Ortiz explicándoles cómo había muerto su hijo. «No voy a firmar nada sin verlo primero», dije. «Envíamelo por correo, lo leo con calma». «Es urgente, Elena. Mamá necesita medicamentos nuevos y el seguro no cubre todo». «Ahí, hátelo todo, lotor». «Perdón». «Ahí, hátelo todo». «Voy a corregir eso». «Ahí. Until, envíamelo», repetí sin levantar la voz. «Lo leo con calma». Colgó sin despedirse. No fue un portazo verbal, fue algo peor. Fue el silencio de alguien que se siente descubierto y no sabe cómo seguir mintiendo. Esa noche no dormí bien. Me quedé mirando el techo del cuarto que había sido mío de adolescente, ahora convertido en una especie de trastero con mi cama de siempre en medio, como si la casa hubiera decidido que yo solo ocupaba espacio cuando estaba de permiso, y el resto del tiempo ese cuarto servía para guardar cajas. Al día siguiente fui al banco, no al cajero automático, no a la aplicación del móvil. Entré a la sucursal, pedí hablar con alguien de atención al cliente y me senté frente a una mujer joven con una placa que decía Marta y una sonrisa profesional que se mantuvo exactamente igual durante toda la conversación, incluso cuando lo que le pregunté hizo que revisara la pantalla 2 veces. «Necesito saber si hay alguna solicitud de autorización de tercero sobre mi cuenta», dije, y le di mi número de cuenta y mi DNI. Tecleó. Esperó. Tecleó otra vez. «No veo ninguna autorización activa», dijo, «pero sí hay una solicitud pendiente, iniciada hace 9 días. Está incompleta porque falta la firma del titular». La firma del titular. La mía. ¿Quién la inició? Eso no puedo decírselo con exactitud, pero le puedo decir que se generó desde esta misma sucursal, presencialmente. 9 días. Antes de que Carmen mencionara nada, antes de que Mateo llamara pidiendo que firmara papeles por si acaso. Alguien había ido a esta sucursal. Se había sentado en esta misma silla, probablemente, y había empezado un trámite para poder mover mi dinero sin que yo lo supiera. ¿Puede alguien iniciar eso sin ser el titular? Se puede iniciar la solicitud presentando cierta documentación de la familia,
pero para completarla, necesitamos su firma física y su documento de identidad. Sin eso, no se puede activar. ¿Qué documentación de familia? Marta dudó. Miró la pantalla otra vez, como si ahí pudiera encontrar permiso para contarme más. Un certificado de empadronamiento conjunto y una copia de su cartilla militar. Mi cartilla militar. Un documento que yo guardaba en una carpeta en mi casa, en mi piso, a cientos de kilómetros de aquí. No en casa de mis padres, no en ningún cajón que Mateo pudiera abrir sin que yo lo notara, o eso pensaba. Le di las gracias a Marta, firmé un formulario para bloquear cualquier solicitud futura sin mi presencia física y verificación adicional, y salí del banco con las manos temblando ligeramente, no de miedo, sino de esa rabia fría que se instala cuando entiendes que alguien ha estado moviendo piezas a tus espaldas. Saqué el cuaderno esa misma tarde, sentada en el coche de alquiler, en el aparcamiento del banco. 9 de agosto. Solicitud iniciada en sucursal. Documentación. Empadronamiento más copia cartilla militar. ¿Cómo consiguieron la cartilla? Asterisco, y ahí, ontil. Y ahí, ontil, perdón, otra vez. Voy a seguir sin ese error. Y ahí, ontil. La única explicación posible me heló la sangre. Antes de terminar de pensarla, la última vez que había dejado esa carpeta desatendida fue en la visita de Navidad, hacía 8 meses, cuando mi madre me pidió que le imprimiera unos papeles del médico, y usé la impresora de la habitación de invitados, donde guardaba temporalmente algunos documentos mientras estaba en casa. Mi hermana Carmen sabía dónde guardaba yo las cosas, siempre lo había sabido. De niñas compartíamos habitación, y ella tenía ese talento silencioso de recordar exactamente dónde estaba cada cosa de los demás, aunque nunca pareciera prestar atención. Volví a casa esa tarde con una calma que no sentía por dentro. Mi madre estaba en la cocina, sentada, con las piernas envueltas en una manta a pesar de que hacía calor. Se la veía más cansada que la semana anterior. Los medicamentos nuevos la dejaban aturdida por las tardes. ¿Cómo estás, mamá? Cansada, pero bien. Me miró con esos ojos que durante toda mi infancia habían sido mi refugio y que ahora parecían 2 preguntas que nunca terminaba de hacer. ¿Ha pasado algo? ¿Por qué lo preguntas? Tienes esa cara, la cara que ponías cuando eras pequeña y sabías que ibas a decir algo que no le gustaría a tu padre. Me senté frente a ella, tomé su mano, esa mano que había amasado pan durante 40 años, que había cosido uniformes de colegio, que había sostenido la mía en cada hospital, en cada urgencia infantil. Mamá, ¿sabes algo de una autorización bancaria sobre mi cuenta? Su expresión cambió, no fue sorpresa. Fue algo peor. Fue esa mueca rápida de quien ha estado cargando un secreto y de pronto tiene que decidir si seguir cargándolo o soltarlo. Tu padre dijo que era necesario, por si algo me pasa, por si necesitamos dinero rápido y tú no estás. ¿Y por qué mi cuenta, mamá? ¿Por qué no la de papá o la de Mateo? Bajó la mirada hacia la manta, alisando una arruga que no existía. Porque tú tienes más ahorrado, hija, y porque... Dudó. Porque tu padre dice que como no tienes hijos, como no tienes a nadie más a quien dejarle ese dinero, es lógico que la familia pueda contar con él si hace falta. No tienes a nadie más a quien dejarle ese dinero. Esa frase se quedó suspendida en el aire de la cocina como un olor que no se va. Mi propia madre, sin maldad consciente, sin intención de hacerme daño, acababa de repetir en voz alta lo que probablemente se había discutido en esta misma mesa sin que yo estuviera presente, que mi vida, mis ahorros, mi futuro, no contaban como un proyecto propio porque no tenía marido ni hijos que lo justificaran, que de alguna manera mi dinero era un recurso comunitario en espera, no algo mío. No grité, no lloré, solo until. Solo apreté la mano de mi madre un poco más fuerte y dije, con la voz más tranquila que pude reunir: Mamá, ese dinero es mío. Lo gané yo. Con años que no voy a recuperar, con cosas que he visto y que no os he contado, con noches que no puedo explicar. No es un fondo de la familia. Es lo único que tengo garantizado si algún día ya no puedo trabajar, si algo me pasa a mí en una misión, si necesito cuidarme yo también. Ella asintió, pero no supe si de verdad entendía o solo quería que la conversación terminara. No se lo digas a tu padre que hablamos de esto, murmuró. Ahí estaba, otra vez, ese patrón familiar de silencio protector. No molestar a papá, no remover las aguas,
dejar que las cosas sigan su curso, aunque el curso sea que alguien intente vaciar mi cuenta con documentos robados de mi propia carpeta. Esa noche escribí en el cuaderno, ya en mi cuarto, con la puerta cerrada. Mamá lo sabe. No lo impidió. No tienes a nadie más a quien dejarle ese dinero. Eso fue lo que dijo papá. Eso es lo que piensan de mí. Debajo, después de un rato mirando la página en blanco, añadí una línea más. No voy a explotar. Voy a documentar. Al día siguiente llamé a una antigua compañera de la Academia Militar, Sara Bermejo, que ahora trabajaba como abogada especializada en Derecho de Familia y Patrimonio, con despacho propio en Zaragoza. Habíamos compartido habitación durante la instrucción básica, hacía casi 20 años, y aunque nuestras vidas habían tomado caminos distintos, seguíamos escribiéndonos por Navidad y llamándonos cuando alguna de las dos necesitaba un consejo que no quería pedirle a un desconocido. «Elena Vidal, ¿cuánto tiempo?», dijo al contestar, con esa voz cálida que no había cambiado nada. «¿Estás en España?». «De permiso, en casa de mis padres». «¿Todo bien?». «No exactamente. Necesito preguntarte algo profesional». Se lo conté todo. La autorización bancaria, la cartilla militar desaparecida de mi carpeta, la frase de Carmen sobre cosas normales, la llamada de Mateo pidiendo firmas urgentes, la confesión de mi madre. Sara escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, se quedó un momento en silencio antes de hablar. «Vale, primero, hiciste bien en bloquear cualquier autorización futura en el banco. Eso es fundamental. Segundo, necesito que hagas una cosa esta misma semana, aunque te resulte incómodo. Pide copia de todos los documentos que se hayan presentado en esa sucursal relacionados con tu cuenta. Tienes derecho a esa información como titular. Tercero, y esto es importante, Elena, cambia las contraseñas de todo. Banca online, correo electrónico, cualquier cosa que pueda contener información financiera tuya. Si alguien sacó tu cartilla militar de una carpeta sin que lo notaras, no sabemos qué más ha podido copiar o fotografiar. ¿Crees que esto puede ser delito? Depende de si se llega a consumar. Ahora mismo es una solicitud incompleta. Técnicamente no ha pasado nada ilegal todavía, pero si alguien presenta documentación falsificada o si falsifica tu firma en algún papel, eso ya es otra historia completamente distinta. Uso de documento falso, posible falsedad documental, dependiendo de cómo se monte. Necesito que guardes todo, capturas de pantalla, fechas, nombres de quién habló contigo en el banco, todo. Colgué con una sensación extraña, mezcla de alivio y de vértigo. Alivio porque por fin alguien con criterio legal confirmaba que mi instinto no estaba siendo exagerado. Vértigo porque las palabras de Sara, falsedad documental, uso de documento falso, convertían lo que hasta ahora parecía una incomodidad familiar en algo con nombre y con consecuencias. Esa tarde, until. Esa tarde, mientras mi padre dormía la siesta y mi madre veía la televisión con el volumen bajo, subí sigilosamente al desván donde guardaba las cajas con mis pertenencias de la infancia, y también, temporalmente, algunos documentos que había traído en este permiso. Revisé la carpeta completa. Faltaba, efectivamente, la copia de la cartilla militar, pero también noté algo más. Faltaban 2 páginas de un extracto bancario impreso que yo recordaba haber guardado ahí, del mes en que había recibido un ingreso extra por un curso de instrucción que había impartido. Ese extracto mostraba una cifra concreta, 4.200 euros de bonificación por instrucción especializada, sumados a mi nómina regular de ese mes. Alguien no solo había cogido mi cartilla militar, alguien sabía, con precisión, cuánto dinero extra tenía yo en ese momento. Bajé las escaleras del desván despacio, sujetando la carpeta contra el pecho como si fuera un chaleco antibalas, y úntil. Y me encontré, al llegar al pasillo, con Carmen, que salía del cuarto de invitados con una expresión que tardó una fracción de segundo en recomponerse normalidad. «¿Qué hacías ahí arriba?», preguntó, con un tono demasiado ligero para ser casual. «Buscando unas cosas mías», contesté, mirándola fijamente. «¿Y tú? ¿Qué hacías en el cuarto de invitados?» «Buscaba las sábanas de repuesto, para cuando venga la tía Pilar el fin de semana». Las sábanas de repuesto se guardaban en el armario del pasillo, no en el cuarto de invitados. Ambas lo sabíamos. Ninguna de las dos lo dijo en voz alta. «Carmen», dije, con la carpeta todavía apretada contra el pecho. «Si necesitas algo mío, pregúntamelo directamente. No hace falta que entres a mi carpeta cuando no estoy mirando». Su rostro se puso pálido y luego rojo, en ese orden exacto, como una bandera cambiando de color.
No sé de qué me hablas. Falta la copia de mi cartilla militar y 2 páginas de un extracto bancario. Las 2 cosas estaban en esa carpeta hace 8 meses, cuando estuve aquí en Navidad. Yo no he tocado tus papeles, Elena. Su voz temblaba, pero no de miedo, de algo más cercano a la indignación fingida de quien ha sido descubierto y prefiere atacar antes que confesar. No te estoy acusando de nada todavía, dije, aunque en realidad ya la estaba acusando, y ambas lo sabíamos. Solo te estoy diciendo lo que falta y lo que he descubierto hoy en el banco. ¿Fuiste al banco a espiar mis movimientos? Fui al banco a proteger los míos. Se quedó mirándome un momento más, y luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y bajó las escaleras con pasos rápidos que no dejaban lugar a dudas. Iba corriendo a contarle esto a alguien, a Mateo, probablemente, o a mi padre. Esa noche la cena fue tensa de una manera nueva. Mi padre no mencionó nada directamente, pero me observó durante toda la comida con esa mirada evaluadora que yo conocía desde niña, la misma con la que juzgaba si un trabajo estaba bien hecho o si merecía la pena discutirlo. He oído que has estado haciendo preguntas en el banco, dijo finalmente cuando ya casi habíamos terminado. He estado protegiendo mi cuenta, papá. Nadie ha tocado tu cuenta. Alguien intentó iniciar una autorización sin decírmelo, con documentos que sacaron de mi carpeta sin permiso. Silencio. Mateo, sentado a mi izquierda, se removió incómodo en la silla, pero no dijo nada. Carmen miraba su plato fijamente, como si contuviera la respuesta a un examen que no había estudiado. Era solo por precaución, dijo mi padre finalmente, con esa voz de quien está acostumbrado a que sus decisiones no se cuestionen. Esta familia siempre ha compartido lo que tiene. Cuando tu madre y yo compramos esta casa, tus abuelos pusieron dinero. Cuando Mateo tuvo problemas con el negocio, yo puse dinero. Así funcionan las familias, Elena. No como en el ejército, donde cada uno cuida lo suyo y ya está. En el ejército también cuidamos los unos de los otros, papá, pero no sin preguntar, no a espaldas de la persona. No te estábamos robando nada, intervino Mateo, levantando finalmente la vista. Solo queríamos tener un margen de seguridad, por si mamá empeora y hace falta dinero rápido. Entonces pregúntame, directamente, como se le pregunta a un adulto. No mandéis a Carmen a rebuscar en mi carpeta cuando no estoy mirando. Carmen levantó la cabeza de golpe, con los ojos brillantes de rabia. Yo no rebusqué en tu carpeta. Alguien lo hizo, y tú eres la única persona que sabía exactamente dónde guardo mis documentos cuando vengo de visita. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores, más denso, más definitivo. Mi padre dejó los cubiertos sobre el plato con un golpe seco. No voy a permitir que acuses a tu hermana en mi mesa. No le estoy acusando sin motivo, papá. Estoy diciendo lo que falta y lo que descubrí. Si tienen una explicación, la escucho encantada. Nadie ofreció ninguna explicación. Y ese silencio cargado de miradas esquivas y manos inquietas sobre los manteles, me dijo más de lo que cualquier confesión podría haberme dicho. Me levanté de la mesa, recogí mi plato, lo llevé a la cocina y regresé al comedor solo para decir, con la voz completamente serena, la voz que había usado cientos de veces en situaciones de mucha más presión real. Voy a pedir al banco copia de toda la documentación presentada, y voy a guardarla. No para hacer nada con ella todavía, solo para tenerla, por si alguna vez hace falta. Subí a mi cuarto, cerré la puerta, y me senté en el borde de la cama con el cuaderno abierto sobre las rodillas. Confirmado. Familia sabía. Nadie lo detuvo. Nadie ofreció explicación cuando se le preguntó directamente. Debajo, tras un largo rato mirando la pared, escribí una última línea antes de apagar la luz. Mañana llamo a Sara. Necesito los documentos oficiales. Y necesito un plan. La llamada a Sara no fue larga. Le pregunté qué necesitaba de mi lado y ella me dijo, sin rodeos, que necesitaba fechas, nombres y cualquier papel que tuviera relación con la herencia de mi padre. Le dije que tenía algo mejor que papeles sueltos. Tenía un cuaderno. Guárdalo bien, me dijo, y no le cuentes a nadie que lo tienes. No hizo falta que me lo repitiera 2 veces. Los días siguientes seguía haciendo lo mismo de siempre. Me levantaba a las 6, revisaba el correo del cuartel desde el móvil, bajaba a desayunar con mi madre y con Javier si es que él se había quedado a dormir, que cada vez era más frecuente. La casa de mi padre, que ahora era la casa de mi madre, se había convertido poco a poco en la casa de Javier. Sus llaves en el cuenco de la entrada, su chaqueta en el perchero que antes era solo de mi padre, su nombre,
cada vez más, en las conversaciones de sobremesa, como si fuera él quien hubiera vivido ahí toda la vida. Una mañana, mientras guardaba los platos del desayuno, escuché a mi madre hablando por teléfono en la sala. No hablaba bajo. Nunca hablaba bajo cuando pensaba que yo estaba ocupada con algo más importante que escuchar. Sí, la cuenta conjunta sigue activa, decía. No, Marina no la ha tocado. No creo que sepa siquiera que existe. Me quedé quieta con un plato en la mano. Había una cuenta conjunta, mía y de mi padre. Una cuenta que él había abierto hacía años, cuando yo aún estaba en la academia, para que pudiera acceder a algo de dinero si alguna vez lo necesitaba estando destinada lejos. Nunca la había usado, ni siquiera recordaba el número exacto, pero mi madre sí lo recordaba, y estaba hablando de ella con alguien como si fuera un recurso disponible. Terminé de guardar los platos despacio, sin hacer ruido, y me quedé cerca de la puerta de la sala fingiendo que buscaba algo en el mueble del pasillo. Javier dice que legalmente podríamos moverla, continuó mi madre. Como cotitular, en teoría yo también tengo derecho. No es que se lo estemos quitando, es solo administrarlo mejor. Administrarlo mejor, esa fue la frase. No entré a la sala, no dije nada. Cerré el mueble del pasillo sin sacar nada de él y subí a mi habitación con el corazón latiendo más rápido de lo que me hubiera gustado admitir. No es solo la casa, escribí esa noche en el cuaderno. Es la cuenta conjunta, descubrir cuánto hay, descubrir si ya han hecho algún movimiento. Al día siguiente fui al banco, no dije nada en casa, simplemente salí diciendo que tenía trámites del cuartel, lo cual no era del todo mentira, porque de camino pasé también a firmar unos papeles de mi unidad. Pero mi verdadera parada era la sucursal donde mi padre había abierto esa cuenta. La empleada que me atendió tenía el pelo recogido en una coleta tirante, y hablaba con una calma que me hizo pensar, sin poder evitarlo, en los interrogatorios de rutina que había visto hacer a los de inteligencia. Todo muy correcto, todo muy neutro. ¿Puede confirmarme su identidad?, me preguntó. Le di mi DNI y mi identificación militar. Ella miró la segunda con una ceja ligeramente levantada, y por un instante pensé que iba a decir algo. No lo hizo. Tecleó en su ordenador durante lo que me pareció mucho tiempo. Efectivamente, hay una cuenta conjunta a su nombre y al de su padre, Antonio Reyes, dijo por fin. Saldo actual, 34.600 euros. No hay movimientos recientes registrados. Sentí un alivio raro, casi vergonzoso, al escuchar eso. No habían tocado nada, todavía. ¿Puede indicarme si hay alguna solicitud pendiente relacionada con esta cuenta?, pregunté. Cambios de titularidad, retiros programados, algo así. La empleada volvió a mirar la pantalla. No hay solicitudes pendientes, pero... dudó un momento. Veo una nota interna de hace 11 días. Alguien llamó preguntando por el procedimiento para añadir un cotitular adicional a una cuenta existente donde uno de los titulares ha fallecido. No se identificó como titular de esta cuenta específica. Era una consulta general, pero coincide en fecha con... No terminó la frase, no hacía falta. 11 días atrás, justo después del entierro. ¿Puede darme algo por escrito de esto?, pregunté, intentando que mi voz sonara tan neutra como la de ella. Me imprimió un resumen de movimientos y una copia de la nota interna, con el nombre de la sucursal y la fecha en la parte superior. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, contra el pecho, como si fuera algo que pudiera perder si no lo sostenía cerca del cuerpo. De camino a casa. Until, 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 until. Me detuve. Borré esa línea mental. De camino a casa pasé por una cafetería y pedí un café que no me bebí. Solo necesitaba sentarme, mirar la calle, dejar que las manos dejaran de temblarme antes de volver a casa y tener que actuar con normalidad. Ellos ya lo estaban planeando antes de que se enfriara la tierra sobre su tumba, pensé. No lloré,
no en ese momento. Guardé el papel, terminé el café frío y volví a casa como si no hubiera pasado nada. Esa tarde la casa tenía visita. Tía Rosa, la hermana de mi padre, había venido a ver cómo estábamos, según dijo al entrar, aunque llevaba un tupper de croquetas y una expresión demasiado preparada para hacer una visita improvisada. Nos sentamos en la sala. Javier estaba ahí también, cómodamente instalado en el sillón que había sido de mi padre, con una taza de café que mi madre le había servido sin que él lo pidiera. Marina, cariño, empezó tía Rosa, después de los rodeos habituales sobre el tiempo y la salud de todos. Quería preguntarte algo, y espero que no te lo tomes a mal. Dime, dije, con las manos cruzadas sobre el regazo, la espalda recta, el gesto que había aprendido a mantener en salas mucho más hostiles que aquella. Tu padre, que en paz descanse, siempre fue muy generoso con todos nosotros. Ya sabes cómo era, ayudaba a quien fuera. Y ahora, con todo esto de la herencia... Hizo una pausa, mirando a mi madre como buscando aprobación para continuar. Bueno, tu prima Elena está pasando por un momento muy difícil. El divorcio la ha dejado con muchas deudas, y pensábamos que quizás, ya que la familia debe ayudarse... ¿Está pidiendo dinero de la herencia de mi padre? Pregunté directamente, sin darle tiempo a suavizarlo más. Tía Rosa parpadeó, sorprendida por la pregunta directa. No es pedir, Marina, es... Family debt is family debt. Lo que le pasa a uno nos pasa a todos. Family debt is family debt. La frase se quedó flotando en el aire, casi ridícula en su intento de sonar noble. Papá no dejó ningún documento indicando que quisiera que el dinero se repartiera entre primos con problemas financieros, dije. Dejó una casa y unos ahorros para mamá. Eso es lo que hay. Nadie está hablando de repartir nada oficialmente, intervino Javier, con ese tono suyo de estar explicándole algo obvio a alguien lento. Es más bien un gesto, una ayuda puntual. Tu madre está de acuerdo, ¿verdad, Carmen? Mi madre no dijo nada de inmediato. Miró su taza de café como si contuviera la respuesta. Bueno, dijo finalmente, Elena lo está pasando muy mal. ¿Cuánto? Pregunté, cortando lo que fuera que mi madre iba a decir después. ¿Cuánto dinero se supone que hay que darle a Elena? Tía Rosa y Javier intercambiaron una mirada rápida. Fue solo un segundo, pero lo vi. Ya lo habían discutido antes, ya tenían una cifra en mente. 8,000 euros, dijo tía Rosa, casi en un susurro, como si decirlo en voz baja lo hiciera menos real. Es lo que necesita para saldar lo más urgente. 8,000 euros, de una cuenta que ni siquiera sabían que yo ya había revisado esa misma mañana. No, dije. La palabra cayó en la sala como algo pesado. Nadie esperaba que fuera tan simple. Marina, empezó mi madre, con ese tono que usaba cuando quería sonar razonable y conciliadora. No seas tan cerrada, es tu prima. No soy cerrada, respondí, soy clara. Papá no dejó ese dinero para pagar las deudas de nadie más que las que él y tú tenían juntos. Si Elena necesita ayuda, hay bancos, hay asesores financieros, hay un montón de opciones que no implican tocar lo que dejó mi padre. Eres muy dura para alguien que apenas estuvo aquí cuando él estaba vivo, dijo Javier. Y esta vez su voz tenía un filo que no se había molestado en disimular antes. La sala se quedó en silencio. Tía Rosa bajó la mirada. Mi madre abrió la boca como para decir algo, pero no dijo nada. Me levanté despacio. No grité. No temblé. Miré a Javier directamente, con la misma calma que había usado para mirar a soldados que se habían saltado el protocolo en zonas donde un error costaba vidas. Estuve donde me necesitaban, dije, y ahora mismo, aquí, sigo estando exactamente donde debo estar, escuchando quién de verdad conocía a mi padre y quién solo conocía su dinero. Salí de la sala sin dar un portazo, no hacía falta. El silencio que dejé detrás pesaba más que cualquier golpe de puerta. Esa noche escribí en el cuaderno, intento número 2, 8,000 euros para la prima Elena. Javier y tía Rosa ya lo habían hablado antes de proponérmelo. Mamá no dijo que no. Debajo, después de pensarlo un rato, añadí algo más. Cada vez que digo que no, alguien intenta hacerme sentir que soy yo la que está mal, que soy fría, que soy dura. Nadie pregunta por qué de repente todos necesitan dinero justo ahora. Al día siguiente llamé a Sara otra vez. Le conté lo de la cuenta, lo de la nota del banco, lo de tía Rosa y los 8,000 euros para Elena. Esto es exactamente el patrón que necesitamos documentar, dijo, con esa voz suya que sonaba tranquila, incluso cuando lo que decía era serio. No es un incidente aislado. Es un plan que se está desarrollando por partes. ¿Qué hago si vuelven a insistir?, pregunté.
Nada distinto a lo que ya hiciste. Dices que no, con calma, sin explicaciones extensas. Cada vez que te piden que justifiques por qué no cedes, te están intentando desgastar. No entres en ese juego. Esa tarde, mientras guardaba ropa limpia en mi cuarto, escuché a Javier hablando por teléfono en el pasillo, con la puerta de mi habitación entreabierta. No estaba escuchando a propósito, o tal vez sí, un poco. No, todavía no ha firmado nada, decía. Es más complicada de lo que pensábamos, pero dale tiempo. Carmen la va a convencer. Es su hija, al final la va a escuchar. Me quedé quieta, con una camiseta a medio doblar entre las manos. Es su hija, al final la va a escuchar. Cerré la puerta del armario despacio, sin hacer ruido, y me senté en el borde de la cama. No lloré. Ya había llorado suficiente la noche del entierro. Esta vez solo respiré, despacio, contando hasta 4 al inhalar y hasta 4 al exhalar, como me habían enseñado a hacer en situaciones de alta presión, cuando el cuerpo quiere reaccionar antes de que la cabeza haya terminado de pensar. Saqué el cuaderno y escribí. Ya no es solo Javier presionando a mamá, ahora está usando a mamá para presionarme a mí. Cree que mi lealtad hacia ella es un botón que puede apretar cuando quiera. Y después, en una línea aparte, algo que sonaba más a advertencia para mí misma que a otra cosa. No va a funcionar. Pero tengo que estar preparada para que lo sigan intentando de formas más difíciles de ver venir. La llamada de Javier me dejó con las manos frías, aunque el despacho estaba a 22 grados. Me quedé mirando el cuaderno un rato largo, y después seguí con lo que tenía que seguir haciendo, porque eso es lo que hace un oficial. Termina la tarea aunque el pecho le esté ardiendo. Esa semana tenía una inspección de material en el acuartelamiento. Cosas simples, vehículos, inventario, firmas. El tipo de trabajo que no sale en ninguna película, pero que sostiene todo lo demás. Estaba revisando una lista de comprobación cuando me llamó el sargento primero Osorio. Mi capitán tiene una llamada en la centralita. Dice que es su madre. No era normal que mi madre llamara al cuartel. Sabía el número solo para emergencias, y la usaba con el mismo respeto con que se usa una alarma de incendios. Casi nunca, y siempre con miedo de estar exagerando. Cogí el teléfono en la sala de guardia, de pie, con el mostrador de metal frío bajo la palma. «Mamá, ¿qué pasa?» «Nada, hija, nada grave». Pero su voz decía otra cosa. Sonaba como cuando intentaba maquillar un problema para que yo no me preocupara, algo que llevaba haciendo desde que yo tenía 12 años. «Es que vino Javier esta mañana, con Patricia». Cerré los ojos un segundo. «¿Y qué querían?» «Hablar de la reforma del baño. Dicen que si no lo arreglamos ahora, con las lluvias del invierno se va a estropear la instalación entera». Hizo una pausa. «Y me enseñaron un presupuesto. Es alto, Elena, muy alto». «¿Cuánto?» 3.800 euros. Anoté el número en la palma de la mano, como si fuera evidencia que pudiera desaparecer si no la fijaba en algún sitio. «¿Y qué les dijiste?» «Les dije que no tenía ese dinero ahora mismo, que a lo mejor en unos meses». Su voz bajó, casi como si tuviera vergüenza. «Y Javier dijo que no pasaba nada, que él se encargaba, que hablaría contigo». Ahí estaba, la frase que ya conocía de memoria, que hablaría conmigo. «Mamá, ¿tú quieres esa reforma?» «No sé, hija, el baño funciona, está viejo pero funciona». «Entonces, ¿por qué te enseñan presupuestos si no lo has pedido tú?» Silencio, el tipo de silencio que dice más que cualquier respuesta. «No lo sé», dijo al final muy bajito. «Yo solo no quiero problemas entre vosotros». Cuando colgué, me quedé un momento apoyada en el mostrador de metal, notando el frío subir por el brazo. El sargento Osorio, que fingía revisar unos papeles a 2 metros, levantó la vista un segundo y volvió a bajarla. Los suboficiales siempre saben cuándo no hay que preguntar. Esa noche escribí en el cuaderno. Presupuesto del baño, 3.800 euros. Mamá no lo pidió. Javier lo trajo. Patricia lo trajo. Nadie me lo pidió a mí directamente. Me lo están acercando por otra puerta. No reaccioné. Eso fue lo primero que aprendí en 16 años de servicio. No reaccionas al primer golpe. Investigas. 2 días después fui a comer a casa de mis padres, como cada domingo cuando no estaba de guardia. Era una costumbre que había mantenido incluso durante los años más duros, los años de los despliegues, cuando volvía con la piel curtida y los ojos cansados, y mi madre me ponía un plato de cocido como si eso pudiera arreglar algo del mundo. Mi padre estaba en el salón, viendo la televisión con el volumen demasiado alto, como siempre. Cuando entré,
Bajó el volumen solo un poco, lo justo para no tener que gritar. «Elena», dijo sin levantarse, «¿qué tal el trabajo?» «Bien, papá». Nunca preguntaba más que eso. «¿Qué tal el trabajo?», como si yo llevara una carpeta de un lado a otro en una oficina cualquiera. Después de 16 años, de 4 misiones, de un despacho con mapas que él nunca había visto, seguía haciendo el trabajo, sin más preguntas, sin más curiosidad. Mi madre estaba en la cocina, removiendo una olla. Me acerqué y la abracé por detrás, con cuidado de no molestarle el brazo con el que sujetaba la cuchara. «¿Qué tal, mamá?» «Bien, hija, bien». Pero tenía esa arruga entre las cejas que aparecía cuando algo la corroía por dentro. «Oye, Elena, sobre lo del baño...» «Ya hablamos de eso, mamá. No hace falta que lo arregles ahora. Es que Javier volvió a llamar ayer. Dice que ya habló con un fontanero, que puede empezar la semana que viene si le confirmamos». Sentí algo tensarse en el pecho, algo parecido a cuando un explosivo controlado empieza su cuenta atrás y sabes exactamente cuántos segundos te quedan antes de que todo cambie. «¿Y tú qué le dijiste?» «Le dije que hablara contigo». Ahí estaba otra vez. Mi madre, sin quererlo, convertida en la correa de transmisión de Javier. No porque ella quisiera presionarme, sino porque llevaba toda la vida acostumbrada a que las decisiones grandes las tomaran los hombres de la familia, y ahora Javier ocupaba ese lugar sin que nadie lo hubiera votado para el puesto. «Mamá, escúchame». Me senté en una de las sillas de la cocina, la misma silla desvencijada de siempre, la que llevaba cojeando desde que yo estudiaba la ESO. «Tú no le debes ninguna explicación a Javier sobre el dinero de tu casa, y yo tampoco». «Ya lo sé, hija, pero es tu hermano». «Ser mi hermano no le da derecho a decidir en qué me gasto el sueldo». Ella asintió, pero no dijo nada más. Removió la olla otra vez, con más fuerza de la necesaria. En ese momento entró mi padre a la cocina, buscando algo de picar antes de comer. «¿Qué pasa con el baño?», preguntó, como quien pregunta por el tiempo. «Nada, papá, que Javier quiere que yo pague una reforma que mamá no ha pedido». Mi padre cogió una aceituna del bol que había en la encimera, se la metió en la boca y dijo masticando: «Bueno, tampoco es tanto dinero para ti, ¿no? Con lo que ganas». Ahí estaba, la frase que ya había escuchado en 1000 variaciones a lo largo de los años. «Con lo que ganas». Como si mi sueldo fuera un río que corría solo, sin que yo tuviera que trabajar 14 horas seguidas en un centro de operaciones para que ese río siguiera fluyendo. «Papá, ¿tú sabes cuánto gano?». Se encogió de hombros. «Algo bueno, imagino, eres capitana». «¿Y sabes qué hago para ganarlo?». Otro encogimiento de hombros, esta vez más incómodo. «Trabajas para el ejército. Papeles, ¿no? Logística». No dije nada. Me quedé mirándolo un segundo, sintiendo esa distancia que ya conocía bien, la distancia entre lo que mi padre creía que yo hacía y lo que en realidad había hecho durante 16 años. 4 despliegues, informes que se leían en Madrid antes de tomar decisiones que afectaban a cientos de personas. Noches sin dormir coordinando evacuaciones médicas. Cartas a padres de compañeros que no volvieron. Papeles. Eso era lo que veía mi padre cuando me miraba. No dije nada de todo eso en ese momento. No era el momento. Solo dije: «No voy a pagar el baño, papá. Y no es porque no pueda, es porque nadie me lo ha pedido a mí. Me lo están empujando por detrás». Mi padre frunció el ceño, como si acabara de decir algo raro, algo que no encajaba con la imagen que él tenía de cómo funcionaban las familias. «No hace falta ponerse así, Elena. Es tu madre. Precisamente porque es mi madre no voy a dejar que Javier la use para pedirme dinero que ella ni siquiera quiere pedir». El silencio que siguió fue denso. Mi madre seguía removiendo la olla, con la vista clavada en el fondo, como si ahí dentro hubiera algo más interesante que la conversación que estaba pasando a 1 metro de ella. Comimos casi en silencio ese domingo. Mi padre habló del partido de fútbol. Mi madre preguntó por el tiempo que haría esa semana. Nadie volvió a mencionar el baño, pero todos sabíamos que la conversación no había terminado, que solo se había aplazado, como esas tormentas que se ven venir en el horizonte durante horas antes de que caiga la primera gota. Esa tarde, de vuelta en mi piso, llamé a Marta. «¿Sabes lo que hizo ahora?», le dije, sin ni siquiera saludar. Le llevó un presupuesto de fontanero a mi madre, 3.800 euros, sin que ella lo pidiera. Marta soltó un silbido bajo, del tipo que solo hacen los suboficiales cuando algo les parece especialmente descarado. «Eso es una jugada nueva», dijo. «Antes iba directo a por ti, ahora está usando a tu madre como intermediaria». Eso mismo pensé yo. «¿Y qué vas a hacer?».
Me quedé callada un momento, mirando por la ventana el patio interior del edificio, donde un vecino tendía la ropa a esa hora tan rara de la tarde. Nada, de momento. Voy a dejar que siga intentándolo. Cuanto más lo intente, más evidente se hace lo que está haciendo. Eso es peligroso, Elena. A veces esperar demasiado significa que el daño ya está hecho cuando por fin actúas. Tenía razón, y lo sabía. Pero también sabía algo más, algo que había aprendido en el terreno, en situaciones mucho más graves que un presupuesto de fontanero. No se dispara antes de confirmar el objetivo. No se actúa por instinto cuando se puede actuar con información. Voy a hablar con mi madre a solas, dije, sin Javier delante, sin Patricia rondando. Necesito saber qué es lo que ella quiere de verdad, no lo que Javier dice que quiere. Eso me parece bien. Marta hizo una pausa. Pero Elena, una cosa más. ¿Qué? Ten cuidado con cómo hablas con tu padre. Le dijiste cosas hoy que probablemente nunca le habías dicho tan claras. A veces eso cambia algo, a veces no cambia nada, pero prepárate para las dos posibilidades. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sofá un buen rato, con el cuaderno abierto sobre las rodillas, sin escribir nada. A veces las palabras tardan en llegar, incluso para alguien acostumbrada a redactar informes bajo presión. Al final, escribí solo una línea. Papeles. Eso es lo que ve mi padre. 16 años, y sigue siendo papeles. Y debajo, después de un rato, no se lo puedo explicar con palabras, va a tener que verlo. No sabía todavía cómo iba a pasar eso, pero algo en mí, esa parte entrenada para anticipar escenarios antes de que ocurran, empezaba a intuir que la ocasión llegaría sola, sin que yo tuviera que forzarla. Solo tenía que estar lista cuando llegara. La ocasión llegó un martes, 18 días después de mi mensaje a Diego. No la forcé, no la planeé. Llegó sola, como si el ejército hubiera decidido, sin que yo lo pidiera, mandarme la prueba que necesitaba. Recibí una llamada de la comandancia a las 7 de la mañana. Me pedían que acompañara al coronel Iñiguez a una recepción oficial en el ayuntamiento de la ciudad, un homenaje a los caídos en misión en el extranjero, con presencia de autoridades civiles y militares. Necesitaban a alguien de mi unidad que hubiera participado en la última rotación para hablar brevemente con la prensa local. Me habían elegido a mí. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared un momento. Mi padre vivía a 15 minutos del ayuntamiento. No lo pensé como una señal. Llevo 16 años entrenada para no creer en señales, solo en probabilidades y en logística. Pero calculé, si la recepción salía en las noticias locales, si mi padre veía la televisión esa noche, como hacía siempre a las 9, con Marisol sentada a su lado en el sofá, iba a verme. No hice ninguna llamada, no avisé a nadie. Simplemente fui a trabajar ese día como cualquier otro día. Me puse el uniforme de gala, no lo hago casi nunca. El uniforme de diario es distinto, más práctico, menos cargado. El de gala lleva las condecoraciones cosidas, la placa con mi apellido, las insignias de rango bien visibles en las sombreras. Cuando me lo puse esa mañana, me miré en el espejo del vestuario y vi a una desconocida. No porque no me reconociera, al contrario, me reconocí completamente, quizás por primera vez en mucho tiempo fuera del contexto militar. Esa mujer del espejo no era la hija que llegaba tarde a las comidas familiares. No era la persona a la que Rodrigo llamaba solo cuando necesitaba dinero. Era comandante Elena Vázquez, con 16 años de servicio, 2 condecoraciones, 3 despliegues y una responsabilidad que mi propia familia jamás se había molestado en entender. Ellos ven papeles, esto no es un papel. En el ayuntamiento había periodistas de 2 canales locales y 1 regional. El coronel Iñiguez dio un discurso breve sobre el compromiso de las Fuerzas Armadas con la comunidad. Yo estaba de pie a su derecha, en posición, con otros 3 oficiales. Cuando terminó, una periodista se acercó directamente a mí. «Comandante Vázquez, ¿puede contarnos brevemente su experiencia en la última misión?» Hablé durante menos de 2 minutos. Mencioné el trabajo de coordinación logística, la colaboración con las fuerzas locales, el compromiso de mi unidad. No dije nada especial, no dije nada que no hubiera dicho 100 veces antes en contextos similares. Pero mientras hablaba, sentí algo raro en el pecho, una mezcla de calma y de urgencia, como si supiera que esas palabras, esa imagen mía frente a la cámara, con el uniforme completo y el rango visible, iban a llegar a un lugar donde nunca antes había llegado nada mío. Esa noche no fui a casa de mi padre, no hacía falta. Sabía que si salía en las noticias, alguien se lo iba a decir, o él mismo lo vería. A las 9:20 recibí un mensaje de Marisol. «Elena, te acabamos de ver en la tele.
Tu padre está muy callado, no ha dicho nada en 10 minutos. No respondí enseguida. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina y me serví un vaso de agua. Afuera llovía, un chaparrón fino de octubre que golpeaba suave contra la ventana. 10 minutos de silencio, 16 años de silencio. No es lo mismo, pero se parece. A las 10 menos cuarto llamó mi padre. No contesté la primera vez. Dejé que sonara hasta que se cortó. Volvió a llamar. A la tercera llamada, contesté. ¿Elena? Sí, papá. Hubo un silencio largo, de esos que en el ejército aprendes a no llenar. Esperé. Te vi en la tele. Dijo finalmente. ¿Con el coronel? Sí. Tenías... Se detuvo, como si buscara la palabra correcta. Tenías muchas medallas. Con decoraciones. Corregí, sin dureza, solo con precisión, como corregiría a un recluta que confunde un término. Sí, tengo algunas. No sabía que eras comandante. Te lo dije hace 3 años, papá. Cuando me ascendieron, te mandé un mensaje. Pensé que era como un ascenso de oficina. No sabía qué significaba esto. No sabía qué significaba esto. 16 años reducidos a esa frase. ¿Qué pensabas que significaba?, pregunté. No sé, Elena, nunca me lo explicaste bien. Te lo expliqué muchas veces, simplemente nunca preguntaste lo suficiente para entenderlo. Se quedó callado otra vez. Yo no llené el silencio. Dejé que se instalara, como una presión que él tenía que sostener solo, por primera vez. Rodrigo dice que seguramente te pagan muy bien por ese trabajo, dijo al fin, con un tono que intentaba sonar casual y no lo lograba. Ahí estaba, ni siquiera un segundo de asombro genuino antes de que la pregunta volviera al dinero. Claro, por supuesto que sí. ¿Eso es lo que te importa, papá? ¿Cuánto gano? No es eso. Es que nunca hablamos de esas cosas y ahora te vemos ahí, con todo eso encima, y uno se pregunta. Se pregunta cuánto vale la hija que llevaban 16 años sin ver de verdad. Elena, no seas así. No estoy siendo de ninguna manera, papá. Estoy diciendo la verdad. Ustedes se preguntan cuánto gano ahora que me vieron en la tele. Antes ni siquiera se preguntaban qué hacía. Colgué antes de que pudiera responder. No fue un gesto dramático, fue simplemente que no tenía nada más que decir en ese momento, y colgar era más honesto que quedarme escuchando una disculpa a medias, que en realidad era otra pregunta sobre dinero disfrazada de curiosidad. No reacciones, investiga y espera. Los días siguientes fueron distintos, aunque al principio no supe medir exactamente en qué. Marisol me llamó 2 veces esa semana, algo que nunca hacía. La primera vez para preguntarme, con un tono raro, casi tímido, si podía contarle más sobre lo que hacía en el ejército, para entenderlo mejor. La segunda vez, para decirme que mi padre había estado buscando en internet qué significaba el rango de comandante en el escalafón militar español, y que se había quedado muy sorprendido al ver cuántos años de formación y experiencia se necesitaban. 16 años, Elena, me dijo Marisol, como si fuera una revelación. Tu padre no sabía que llevabas 16 años. Se lo dije siempre, Marisol, cada Navidad, cada cumpleaños. Él simplemente no escuchaba porque nunca le pareció suficientemente interesante como para prestar atención. Bueno, ahora está prestando atención. Ahora que me vio en la tele, no antes. No dije eso para hacerla sentir mal. Lo dije porque era exactamente lo que pensaba, sin filtro, sin suavizarlo para hacerlo más digerible. Después de tantos años suavizando mis propias palabras para no generar conflicto en la familia, había decidido, en algún punto de esas semanas, que ya no iba a hacerlo más. Se acabaron los suavizantes. Ahora hablo como hablo en el trabajo, directo, con datos, sin adornos. Rodrigo tardó 5 días en llamarme después de la noticia. Cuando lo hizo, no mencionó nada del ayuntamiento, ni del uniforme, ni de la entrevista. Fue directo al grano, como siempre. Elena, necesito hablar contigo de algo importante. Dime. Es sobre lo de la herencia de la abuela. El notario dice que hace falta tu firma para una autorización, algo relacionado con una cuenta conjunta que teníamos con ella. Ahí estaba otra vez, la cuenta conjunta con la abuela, de la que yo nunca había oído hablar hasta ese momento, 3 semanas después de su muerte. ¿Qué cuenta conjunta, Rodrigo? Es complicado de explicar por teléfono. Básicamente la abuela tenía una cuenta a nombre de los 3 nietos, para gastos comunes, y el banco pide que los 3 autoricemos el cierre y el reparto. Los 3 nietos, una cuenta que nunca había visto, de la que nadie me había hablado, hasta que necesitaban mi firma. ¿Cuánto dinero hay en esa cuenta?
No es mucho, unos 8,000 euros más o menos. Se reparte entre los 3. Mándame el documento del notario. Lo voy a revisar con calma. Elena, es solo una firma. No hace falta que lo compliques. No lo estoy complicando, Rodrigo. Estoy siendo cuidadosa. Es lo que hago con cualquier documento legal, sea de la abuela o de cualquier otra persona. Hubo un silencio incómodo al otro lado. Pensé que ibas a confiar en la familia, dijo finalmente, con ese tono que usaba siempre que quería hacerme sentir culpable por no ceder de inmediato. Confío en la familia, Rodrigo. Por eso quiero ver los papeles antes de firmar nada. Confiar no significa firmar a ciegas. Colgamos sin resolver nada. Esa misma tarde le pedí a Diego, mi enlace en asuntos legales, que si tenía un rato libre, revisara el correo que Rodrigo me mandó con el supuesto documento del notario. Diego me llamó 2 días después. Elena, este documento tiene problemas. ¿Qué tipo de problemas? Para empezar, no está firmado por ningún notario. Es una plantilla genérica descargada de internet, con el nombre del notario escrito a mano en la parte de abajo, sin sello ni número de colegiado verificable. Segundo, la fecha de apertura de la cuenta que mencionan es de hace apenas 4 meses, no de hace años como debería ser si de verdad era una cuenta familiar antigua. 4 meses. Mi abuela murió hace 3 semanas. La cuenta se abrió un mes antes de morir. ¿Estás seguro de la fecha? Completamente. Está en los metadatos del archivo, Elena. Alguien creó ese documento hace apenas 10 días, probablemente para mandártelo a ti. Me quedé sentada un rato largo con el teléfono en la mano, sin decir nada, mientras Diego esperaba al otro lado. No fue una cuenta de la abuela, fue una cuenta que abrieron después de que murió, usando su nombre, para intentar sacarme dinero con mi propia firma. Diego, necesito que redactes una respuesta formal a mi hermano, indicando que el documento no cumple los requisitos legales para una autorización bancaria, y pidiendo la documentación original del notario y del banco. Ya lo tengo casi listo. Pero Elena, quiero decirte algo más. Dime, esto no parece un error, parece un intento deliberado de conseguir tu firma en algo que no existía, usando el nombre de tu abuela recién fallecida como excusa emocional. Es exactamente el tipo de patrón que me contaste sobre la autorización bancaria de hace un año. El mismo patrón, otra vez. Lo sé, dije. Por eso quiero que quede todo documentado, cada correo, cada fecha, cada intento. Esa noche, sentada en mi escritorio, abrí una nueva carpeta en mi ordenador y la llamé simplemente Familia. Dentro, empecé a guardar capturas de pantalla de mensajes, copias de correos, el documento falso del notario, las fechas de cada llamada. No lo hacía por rencor. Lo hacía porque 16 años de entrenamiento militar me habían enseñado una cosa por encima de todas. La evidencia protege, no las palabras, no las promesas, no las explicaciones a medias. La evidencia, ordenada, fechada, verificable, papeles. Ellos querían papeles, ahora los tengo yo, y son distintos a los que ellos esperaban. La comandante Ibáñez me llamó un martes por la tarde. Yo estaba en mi despacho revisando informes de instrucción cuando sonó el teléfono fijo, ese timbre seco que siempre me pone alerta. Capitán Reyes, necesito que venga a mi oficina. Tenemos un asunto que tratar. Su voz no daba pistas. Podía ser cualquier cosa, un cambio de destino, una revisión de personal, algo administrativo. Guardé los informes, me arreglé la chaqueta y crucé el pasillo hasta su despacho. Cuando entré, ella tenía sobre la mesa una carpeta azul con el sello del ministerio. No sonrió al verme, me indicó que me sentara. He recibido una llamada de un notario de Salamanca. Preguntaba si podía verificar la firma de un documento supuestamente firmado por usted, autorizando la venta de una propiedad heredada. El corazón me dio un golpe seco, pero mantuve la cara quieta. Años de entrenamiento sirven para eso también, para no mostrar la sorpresa en el cuerpo cuando el cuerpo quiere gritar. Yo no he firmado nada, mi comandante. Eso me pareció. El notario dijo que algo en la firma no cuadraba con el DNI presentado. Dijo que la mujer que trajo los papeles se puso muy nerviosa cuando le pidieron verificar por videollamada con usted. Se puso nerviosa. Esa frase se quedó en mi cabeza como una piedra en el zapato. Marina, nerviosa. Marina, que siempre tenía una explicación lista para todo, que hablaba con la seguridad de quien nunca ha sido cuestionada. ¿Puedo pedirle un favor, mi comandante? Dígame. Necesito que ese notario hable conmigo directamente, y necesito que quede constancia oficial de que la firma es falsa. Ella asintió.
cerró la carpeta y me miró con algo que no era exactamente compasión, pero se le parecía. Capitán, llevo 23 años en el ejército. He visto muchas cosas raras venir de fuera del cuartel, pero pocas veces he visto a un notario llamar directamente a una unidad militar para verificar un fraude familiar. Esto es serio. Era serio. Siempre había sido serio, solo que hasta ahora nadie fuera de mi cabeza lo sabía. Esa noche llamé al notario, un hombre de voz cansada que se llamaba Fernando Casals. Me explicó que Marina había llegado con un hombre. No era mi padre, era otra persona, alguien que se presentó como asesor de la familia, y que los dos habían insistido en que firmara rápido porque yo estaba de maniobras en Letonia y no podía comunicarme. Le dije que necesitaba verificación biométrica o videollamada, como marca el protocolo para casos de ausencia militar. Se pusieron muy incómodos. La mujer dijo que usted era difícil de localizar, que trabajaba en algo secreto. Algo secreto. Así llamaban a mi trabajo cuando les convenía inventar una ausencia. El resto del tiempo era jugar a soldaditos. Le pedí al notario que me enviara por escrito su declaración. La necesitaba para el expediente que estaba construyendo. Ese expediente que crecía cada semana como un árbol que nadie riega pero que sigue creciendo solo, alimentado de rabia contenida y disciplina. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina de mi piso, con la luz de la lámpara pequeña encendida y el resto de la casa a oscuras. Pensé en llamar a mi padre, pensé en llamar a Marina. No hice ninguna de las dos cosas. Silencio. El silencio también es una estrategia. Al día siguiente fui a ver a la abogada, Almudena Ferreiro, la misma que me había ayudado con el poder notarial falso semanas atrás. Le llevé la nueva pieza, la declaración de Fernando Casals, la fecha exacta de la visita al notario, el nombre del asesor que había acompañado a Marina. ¿Sabe quién es este hombre?, preguntó, señalando el nombre en el papel. Ricardo Montesinos. No tengo ni idea. Almudena tecleó el nombre en su ordenador. Tras unos segundos, giró la pantalla hacia mí. Es un gestor inmobiliario. Tiene un despacho pequeño en la misma calle donde vive su padre. Y mire esto. En la pantalla había una web sencilla, de esas hechas rápido y barato, con fotos de pisos y un eslogan. Compramos su vivienda en 48 horas, sin complicaciones. Compradores rápidos. Gente que se especializa en comprar propiedades a quienes necesitan vender ya, sin preguntas, sin tiempo para pensarlo dos veces. Esto cambia el cuadro, capitán. Ya no es solo una falsificación torpe hecha en familia. Esto parece un plan con ayuda profesional. Alguien les dijo cómo hacerlo, o al menos les facilitó el camino. Sentí que el estómago se me cerraba, pero no dije nada. Anoté el nombre, la dirección del despacho, la fecha de la visita al notario. Todo iba a la carpeta. Esa misma tarde recibí un mensaje de mi hermano Diego. Llevábamos semanas sin hablar, desde la cena de Navidad, desde que él me dijo aquella frase que todavía me quemaba por dentro. No necesitamos una soldado aquí. Sara, tenemos que hablar. Es sobre papá. Ahora sí quería hablar, ahora que las cosas se complicaban. Le contesté con una sola palabra. Dime. Papá está mal. Marina dice que el estrés de todo esto le está afectando la salud. Dice que si sigues con esto de los abogados vas a matarlo de un disgusto. Leí el mensaje 2 veces, después entré una tercera. No respondí de inmediato. Siempre la misma jugada. Cuando la evidencia empieza a apretar, sacan la salud de alguien como escudo. Cuando el escudo no basta, sacan la culpa. Cuando la culpa no basta, sacan el amor familiar como última carta. Le respondí 1 hora después, cuando ya había pensado bien las palabras. Diego, no soy yo quien está falsificando documentos. No soy yo quien contrató a un gestor inmobiliario para vender rápido una casa que no es solo suya. Si papá está mal, que vaya al médico. Yo voy a seguir defendiendo lo que es mío. No hubo respuesta inmediata. Pasaron 3 días de silencio. Al 4.º día, mi padre me llamó directamente. Era la primera vez en meses que oía su voz sin que fuera para pedirme algo o para reprocharme algo. Sara, hija, tenemos que arreglar esto. Esto se está saliendo de madre. Su voz sonaba cansada, más vieja de lo que recordaba. Por un segundo, algo en mi pecho se ablandó, ese reflejo antiguo de querer proteger al padre, aunque el padre nunca haya protegido nada. ¿Qué es lo que quieres arreglar, papá? Marina no debió hacerlo del notario sin decírtelo. Fue un error. Pero entiende, hija, necesitábamos el dinero rápido. Ricardo nos ofrecía una solución rápida para los gastos de la casa, los impuestos atrasados, la reforma del tejado que llevamos años posponiendo. Un error.
Así llamaba a una falsificación de firma. Un error, como quien rompe un plato sin querer. Papá, eso no es un error, eso es un delito, y lo sabes. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Escuché su respiración, más pesada de lo que recordaba, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. Yo no sabía los detalles, Sara. Marina se encargó de todo. Yo solo firmé donde ella me dijo. Firmé donde ella me dijo. Esa frase también se quedó grabada. Mi propio padre admitiendo, sin darse cuenta, que había firmado documentos sin leerlos, guiado como una marioneta por la mujer que ahora compartía su cama y su apellido. ¿Sabías que iban a falsificar mi firma también? Otro silencio, más largo esta vez. No lo sabía con certeza, pero sospechaba algo. Marina dijo que tú ibas a estar de acuerdo de todos modos, que solo era cuestión de agilizar el papeleo. Ibas a estar de acuerdo de todos modos, como si mi consentimiento fuera un trámite menor, una formalidad que se podía saltar porque el resultado final sería el mismo. Papá, voy a colgar, no porque no te quiera, sino porque no puedo seguir hablando contigo mientras sigues defendiendo lo indefendible. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono durante un buen rato, esperando sentir algo parecido al alivio. En cambio, sentí un vacío extraño, como el que queda después de sacar una muela que llevaba doliendo años. El dolor se va, pero el hueco se queda. No lloré, ya no me quedaban lágrimas para esto, solo quedaba el trabajo por hacer. Esa semana en el cuartel tuve una reunión con el sargento primero Aitor Larrañaga, uno de los instructores más veteranos de la base, encargado de coordinar las prácticas de tiro con los reclutas nuevos. Necesitaba supervisar un ejercicio de evaluación, pero antes de empezar me pidió hablar en privado. Mi capitán, quería comentarle algo. Mi cuñado trabaja en el ayuntamiento de Salamanca, en el registro de la propiedad. Me contó que hay un movimiento raro con una finca a nombre de un tal Alfonso Reyes. Me quedé congelada por un segundo. Alfonso Reyes, mi padre. ¿Qué tipo de movimiento? Una solicitud de cambio de titularidad, presentada hace 2 semanas, pero rechazada por falta de documentación completa. Mi cuñado dijo que algo en los papeles no cuadraba, algo con una firma que no coincidía con el registro anterior. El sistema, sin que yo lo pidiera, estaba encontrando las grietas del fraude por sí solo. Le di las gracias a Aitor. Le pedí que si su cuñado tenía más información me la hiciera llegar, siempre de forma oficial y documentada. Él asintió, serio, sin hacer más preguntas de las necesarias. Así son los buenos soldados. Saben cuándo insistir y cuándo simplemente ayudar sin exigir explicaciones. Esa tarde, toda Almudena una copia de la solicitud rechazada, conseguida legalmente a través de una petición formal al registro. En el documento aparecía, junto a la firma falsificada, un segundo nombre que no había visto antes, el de una empresa llamada Inversiones Duero S.L. Esto es Ricardo Montesinos, capitán. Esta empresa es suya. La usa para comprar propiedades baratas y revenderlas rápido con margen. He visto casos parecidos antes. Un plan completo. No una familia desesperada cometiendo un error impulsivo, sino una operación con nombre, con empresa, con experiencia previa. ¿Qué hacemos ahora? Almudena se recostó en su silla, cruzó los brazos y me miró con esa mezcla de cansancio profesional y determinación que ya había aprendido a reconocer en ella. Ahora, capitán, presentamos la denuncia formal. Falsificación de documento público, uso de documento falso y posible estafa inmobiliaria agravada por la participación de un tercero con antecedentes similares. Esto ya no es un asunto de familia que se arregla con una cena y disculpas. Esto es un delito con nombres, fechas y pruebas. Sentí el peso de la decisión caer sobre mí como una mochila cargada de piedras. Denunciar a mi padre, denunciar a Marina, poner en marcha una maquinaria que no se detiene una vez que empieza a moverse. 16 años sirviendo a mi país me enseñaron que a veces hay que tomar decisiones difíciles no porque sean fáciles, sino porque son correctas. Hágalo, le dije. Presente la denuncia. Almudena asintió. Sacó una carpeta nueva de su escritorio y empezó a redactar el primer borrador allí mismo, delante de mí, mientras yo miraba por la ventana de su despacho el tráfico de la tarde, pensando en mi padre, en Diego, en Marina y en la casa donde había crecido, que ahora era solo un número de expediente en un juzgado. Almudena escribió durante 20 minutos sin parar, y yo la dejé trabajar en silencio, porque interrumpir a alguien mientras hace bien su trabajo es una falta de respeto que no me enseñaron en la academia, sino en casa, con mi madre, viendo cómo cosía de noche sin quejarse. «Voy a necesitar algo más de usted», dijo por fin, levantando la vista. Una declaración jurada, fecha por fecha,
todo lo que recuerde desde que ingresó al hospital hasta hoy. ¿Puedo hacerlo esta noche? Tómese su tiempo. La memoria bajo presión se equivoca. No quiero errores que Diego pueda usar después. Aquella frase se me quedó grabada. La memoria bajo presión se equivoca. Había pasado 15 años entrenando exactamente lo contrario, a no equivocarme bajo presión, a que mi memoria funcionara mejor cuando todo alrededor se caía a pedazos. Pero esto era distinto. Esto no era un despliegue, esto era mi familia, y en mi familia la presión llevaba funcionando toda la vida, silenciosa, constante, como una gotera que nadie arregla porque nadie quiere admitir que está ahí. Salí del despacho de Almudena pasadas las 7 de la tarde. Madrid ya tenía las luces encendidas, ese naranja sucio de las farolas que se mezcla con el humo de los tubos de escape. Me quedé un momento en la puerta del edificio, respirando, dejando que el frío me entrara por la nariz hasta los pulmones. Comandante Elena Vidal Ferreiro, pensé, 38 años, 4 despliegues, una hermana en coma inducido, un hermano que quería mi firma en un papel, y ahora una abogada redactando una denuncia contra mi propia sangre. No lloré, no grité. Cogí el metro hasta el hospital porque necesitaba ver a Marina antes de que se acabaran las horas de visita. La UCI estaba en penumbra cuando llegué. Ese silencio artificial de las máquinas que respiran por otros, ese pitido regular que uno aprende a odiar y a necesitar al mismo tiempo. Marina seguía igual, la misma palidez, el mismo tubo en la garganta, las mismas manos quietas sobre la sábana azul del hospital. Me senté a su lado y le cogí la mano derecha, la que no tenía la vía. He hablado con una abogada, le dije en voz baja, aunque sabía que no podía oírme. O quizás sí, quién sabe lo que entra y lo que no entra cuando el cuerpo está así, suspendido entre dos mundos. Voy a presentar una denuncia contra Diego, por falsificación, por intento de estafa. Las máquinas siguieron pitando, indiferentes. Papá no lo sabe todavía. Cuando lo sepa, va a odiarme más de lo que ya me odia. Pero tú siempre me dijiste que hiciera lo correcto aunque doliera. Me lo dijiste cuando tenía 18 años. Y me fui al cuartel sin que él me hablara durante 6 meses. Me lo volviste a decir en tu boda, cuando me pediste que fuera tu testigo, aunque él no quería que yo estuviera cerca de las fotos oficiales. Una enfermera entró a revisar el gotero, comprobó las cifras del monitor, anotó algo en la tablet que llevaba colgada del cuello y salió sin decir palabra, como quien ya conoce el ritmo de una habitación y no necesita preguntar. Me quedé 1 hora más, hasta que el guardia de seguridad de planta me avisó, con educación pero con firmeza, de que el horario de visitas había terminado. Antes de irme, besé la frente de Marina, algo que casi nunca hacía, porque en mi familia el cariño físico siempre había sido escaso, racionado, como si abrazar demasiado fuerte a alguien fuera una debilidad que había que evitar. Al día siguiente, jueves, mi teléfono empezó a sonar a las 8 de la mañana. Era mi padre. No contesté la primera vez, ni la segunda. A la tercera, dejé que sonara hasta el buzón de voz, y luego escuché el mensaje mientras me servía un café en la cocina del piso que había alquilado provisionalmente cerca del hospital. Un estudio pequeño con una cama, una mesa y una ventana que daba a un patio interior sin luz. Elena, soy tu padre. Su voz sonaba distinta, más baja, más cansada de lo habitual. Diego me ha llamado. Dice que le has amenazado con denunciarle. Dice que le has acusado de falsificar la firma de tu hermana. Elena, esto es una locura. Llámame. Guardé el mensaje. No borré nada, porque ya había aprendido, en apenas 2 semanas, que cada palabra grabada podía ser un ladrillo más en el muro que estaba construyendo, o en el que Almudena estaba construyendo por mí. A las 10 de la mañana llegó un segundo mensaje, esta vez por escrito, un audio de WhatsApp de casi 4 minutos. Lo escuché en el metro, con un auricular puesto, mientras el vagón traqueteaba hacia el hospital. Elena, no sé qué te pasa. La voz de mi padre temblaba un poco, algo raro en él, que siempre había hablado con la seguridad de quien nunca duda de tener razón. Diego lleva semanas sin dormir bien, cuidando de todo esto, gestionando los papeles del banco, hablando con los médicos, y tú apareces de la nada, después de años sin venir por casa, y le acusas de intentar robar. ¿Sabes lo que eso significa para esta familia? ¿Sabes lo que va a pensar la gente si esto sale a la luz? Ahí estaba, pensé, la gente. Lo que va a pensar la gente, nunca lo que era justo, nunca lo que era verdad, siempre la fachada, el qué dirán, el apellido Vidal Ferreiro intacto de cara al vecindario, aunque por dentro se estuviera pudriendo. El mensaje continuaba,
Tu hermana está en coma por un accidente, no por Diego. No mezcles las cosas. Y si de verdad quieres ayudar, lo que tienes que hacer es firmar ese papel del banco para que podamos seguir pagando el hospital, no ir corriendo a una abogada a montar un escándalo. Ahí lo dijo, firmar ese papel del banco, la verdadera intención, disfrazada de preocupación familiar. No respondí ese mensaje tampoco. En lugar de eso, hice una captura de pantalla del audio, anoté la hora exacta de recepción y se la reenvié a Almudena con un mensaje corto. Nueva evidencia. Presión directa para que firme documento bancario relacionado con la cuenta de mi hermana. Ella respondió en menos de 10 minutos. Recibido. Esto refuerza el patrón. No conteste llamadas de su padre ni de su hermano sin que yo esté al tanto. Todo comunicado, por favor, por escrito. Aquella tarde, cuando llegué al hospital, me encontré a mi padre sentado en la sala de espera de la UCI, con las manos cruzadas sobre las rodillas, mirando al suelo. Llevaba la misma chaqueta gris que le había visto en el funeral de mi abuela, hacía 10 años. Como si el tiempo no hubiera pasado para su armario, aunque sí había pasado para su cara, más arrugada, más hundida en las mejillas. Se levantó al verme. «Elena». «Papá, necesitamos hablar». Miré el reloj. Las 5:20 de la tarde. Tenía media hora antes de que empezara mi turno de visita a Marina. «Tengo media hora», dije. Nos sentamos en 2 sillas de plástico, separados por el reposabrazos común, en ese pasillo que olía a desinfectante y a café de máquina. Mi padre se frotó las manos, un gesto que le había visto hacer toda la vida cuando estaba nervioso, desde que yo era pequeña y él tenía que decidir si castigarme o no por alguna trastada. «Diego dice que le has acusado de falsificación». «No le he acusado de nada, papá. He contratado a una abogada para que investigue una firma que no coincide con la de Marina en un documento bancario que autoriza un préstamo de 200.000 euros. Es su hermano. Está intentando ayudar». ¿Ayudar a quién? Porque el préstamo lo pide a nombre de Marina, con una firma que un perito puede desmontar en 5 minutos, y el dinero, según el papeleo, iría destinado en parte a saldar deudas de su propio negocio. Mi padre se quedó callado un momento. Vi algo cruzar por su cara, una sombra de duda que quizá llevaba días intentando no mirar de frente. «Eso no puede ser verdad». «Es verdad, papá, lo tengo documentado. Diego jamás haría eso. Diego ya lo hizo». Se levantó, caminó 2 pasos, se pasó la mano por el pelo escaso y gris, y volvió a sentarse, como si su cuerpo no supiera qué hacer con toda esa información nueva que no encajaba con la imagen que llevaba años construyendo de su hijo. «¿Por qué no me lo dijiste antes de ir a una abogada?» «Porque la última vez que intenté hablar contigo de algo importante, hace 15 años, me dijiste que dejara de jugar a ser soldado y que pensara en sentar cabeza. No confiaba en que esta vez fuera distinto». Aquello le dolió. Lo vi en cómo apretó la mandíbula, en cómo bajó los ojos. Eso fue hace mucho tiempo. Fue hace 15 años, papá, y desde entonces nunca me has preguntado ni una sola vez qué hago exactamente en el ejército. Ni una vez. En 4 despliegues, en 15 años de carrera, nunca me has preguntado qué rango tengo, qué unidad mando, qué he hecho o dónde he estado. Se quedó en silencio. El pasillo de la UCI seguía su ritmo habitual. Una enfermera pasando con una bandeja, un médico consultando una tablet apoyado en la pared, el zumbido lejano de un ascensor. «No sabía que te importara tanto», dijo por fin, casi en un susurro. «No se trata de que me importe que lo sepas, papá. Se trata de que nunca preguntaste, ni siquiera por curiosidad. Y ahora Diego está intentando falsificar la firma de tu otra hija, la que sí está aquí, la que sí necesita que alguien la proteja, y tú vienes a pedirme que confíe en él en lugar de en los papeles». Mi padre no respondió enseguida. Se quedó mirando el suelo del pasillo, ese linóleo gris con manchas que nadie iba a limpiar esa noche, y por un momento pensé que se iba a dar la vuelta y marchar sin decir nada más. Eso hubiera sido lo típico de él, pero se quedó. «¿Qué papeles?», preguntó. «Los que Diego quiere que Marta firme, los que le están poniendo delante mientras ella todavía tiene suero en el brazo». Le expliqué lo del formulario de representación médica, lo de la carpeta con el logo del hospital, lo de la firma de Marta que Diego había estado practicando en un papel aparte, con distintas variantes, como quien ensaya una letra que no es la suya. No suavicé nada, no lo hice más fácil de escuchar. Se lo dije como se lo hubiera dicho a un teniente que necesitaba entender una situación táctica en 10 segundos, sin adornos. Mi padre se pasó la mano por la cara, envejeció ahí mismo, delante de mí, como si la explicación le hubiera quitado 10 años de la piel.
Diego no haría eso, dijo, pero ya no sonaba convencido. Sonaba como alguien que repite una frase porque siempre la ha repetido, no porque todavía crea en ella. Diego ya lo hizo, papá. Ya está hecho. La pregunta no es si lo haría. La pregunta es qué vas a hacer tú ahora que lo sabes. Silencio. El altavoz del hospital anunció algo sobre un traslado en radiología. Una enfermera pasó empujando una silla de ruedas vacía, las ruedas chirriando contra el suelo encerado. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó por fin. Fue la primera vez en mi vida adulta que mi padre me hacía esa pregunta en ese orden. No, ¿qué crees que deberíamos hacer? No, ¿qué opina Diego? Sino directamente a mí. ¿Qué necesitas que haga? Sentí algo apretarse en el pecho. Algo que no tenía tiempo de sentir en ese momento, porque Marta seguía en esa habitación, con Diego cerca de su cama y una carpeta abierta sobre la mesita. Necesito que entres conmigo. Necesito que estés presente cuando hable con ella. Y necesito que si Diego intenta presionarla delante de ti, tú digas algo. No por mí, por ella. Asintió. No dijo que sí con palabras, solo asintió. Y caminamos juntos de vuelta al pasillo de la habitación 314. Cuando entramos, Diego estaba sentado en la silla junto a la cama, la carpeta cerrada sobre su regazo, como si acabara de guardarla al oírnos llegar. Marta tenía los ojos entreabiertos, la vía en el dorso de la mano, el monitor marcando un ritmo cardíaco tranquilo pero lento por la sedación. «Hola, papá», dijo Diego, levantándose, la voz demasiado cálida para ser natural. «No sabía que ibas a venir». «Vengo a ver a mi hija», dijo mi padre, y algo en su tono había cambiado. Ya no era el hombre que había entrado al despacho de la comandancia hacía días, exigiendo respuestas sobre mi trabajo. Era más callado, más cuidadoso. Me acerqué a la cama y le tomé la mano a Marta con cuidado de no mover la vía. «Marta, soy yo. ¿Puedes oírme?» Ella movió los párpados, los abrió despacio, me miró con esa confusión pastosa que deja la anestesia y la sedación mezcladas. «Ana», murmuró, ¿Qué haces aquí?» «Vine en cuanto me enteré. ¿Cómo te sientes?» «Cansada. Todo me da vueltas». Cerró los ojos otra vez y los volvió a abrir, como si estuviera luchando contra el sueño. «Diego dice que necesita que firme algo, para que puedan hablar con los médicos por mí, porque no puedo pensar bien ahora». Miré a Diego. Él no apartó la vista, pero tragó saliva, un gesto pequeño que en otro contexto no significaría nada, pero que en ese momento lo dijo todo. «Marta, no tienes que firmar nada ahora mismo», dije, con la voz más suave que pude encontrar. La voz que usaba con los soldados jóvenes cuando les daban una mala noticia y necesitaban escucharla sin que sonara como una orden. «Nada de esto es urgente. Los médicos pueden hablar conmigo, que soy pariente directo también, o pueden esperar a que estés más despierta y puedas leer con calma lo que dice el papel». «Pero Diego dijo que era importante», insistió ella, la voz arrastrada por el sueño. Dijo que si no lo hacía rápido iba a haber problemas con el seguro. Eso no era del todo mentira, pero tampoco era la verdad completa. El hospital sí necesitaba un contacto de decisión médica en el sistema, eso era cierto. Lo que no era cierto era que tuviera que ser Diego, y que tuviera que firmarse en ese momento, medio dormida, sin que nadie le explicara con claridad qué estaba autorizando. «Voy a hablar con la trabajadora social del hospital ahora mismo», dije. «Y ella nos va a explicar exactamente qué necesita el hospital y cómo se hace correctamente. No hace falta que firmes nada hasta que estés despierta del todo y hayas podido leerlo tú misma, palabra por palabra». Diego se levantó de golpe. «Esto es ridículo. Estoy tratando de ayudar y tú lo conviertes en una conspiración». «No es una conspiración, Diego. Es un papel legal con una firma en la que llevas 2 días practicando la letra de Marta en una libreta». El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores de esa noche. Mi padre lo notó. Vi cómo su cabeza giraba hacia Diego, despacio, como si algo dentro de él estuviera reconstruyendo cada pieza que había escuchado, encajándolas por primera vez sin la ayuda amable que siempre le había dado a su hijo. «¿Qué libreta?», preguntó mi padre. Diego no respondió. Miró la puerta, después me miró a mí, y algo en su rostro cambió. Se volvió más duro, más cansado de fingir. «No es lo que parece», dijo finalmente, pero su voz ya no tenía la calidez de antes, sonaba plana, derrotada. «Entonces explícalo», dijo mi padre. «Explícame qué parece y qué es en realidad, porque a mí me parece que has estado practicando la firma de tu hermana en un cuaderno, mientras ella estaba en el quirófano». Diego se quedó callado un momento demasiado largo,
Y en ese silencio, en ese hospital, con el monitor de Marta marcando su ritmo cardíaco estable de fondo, comprendí que la única persona que tenía que convencer esa noche ya no era mi padre. Ya lo tenía, aunque fuera tarde, aunque fuera a medias, aunque tardara semanas en admitir del todo lo que había visto. La persona que tenía que entender lo que estaba pasando era Marta, despierta, sin sedación, capaz de leer un documento con sus propios ojos y decidir con su propia cabeza. «Voy a buscar a la trabajadora social», dije. «Papá, ¿te quedas con ella?» «Me quedo», dijo, y por primera vez en años le creí sin reservas. La trabajadora social se llamaba Pilar. Tenía la voz baja, entrenada para hablar con gente en el peor momento de su vida. La encontré en el pasillo, con una carpeta bajo el brazo, y le dije que Marta necesitaba ver un documento antes de firmar nada, que no estaba en condiciones de decidir sola, que había presión de la familia. Pilar no hizo preguntas de más. Entró conmigo a la habitación, revisó el historial en su tablet, y cuando vio la hora de la última sedación, cerró los ojos un segundo. «Esa firma no vale nada», dijo. «Ni siquiera deberían habérselo pedido en este estado». Se lo explicó a Marta despacio, con palabras simples, sin asustarla más de lo necesario. Marta escuchó, miró el documento que yo sostenía, y negó con la cabeza. «Yo no quiero vender nada», dijo. «Yo lo que quiero es irme a casa». Fue la frase más clara que dijo esa noche, y fue suficiente. Diego se enteró al día siguiente, cuando fue al hospital a cerrar el tema, y se encontró con que el documento estaba anulado, con que Pilar había dejado constancia por escrito de las condiciones en que se había presentado, con que yo ya había hablado con un abogado. Se llamaba Fernando Ibáñez, especialista en Derecho de Familia y Capacidad Civil. Lo conocí por una compañera del cuartel cuyo padre había pasado por algo parecido. Fernando no perdió el tiempo con rodeos. Lo que hizo su hermano se llama abuso de vulnerabilidad, me dijo la primera vez que hablamos. Y si hay un documento firmado, hay que impugnarlo ya, antes de que alguien intente ejecutarlo. No hubo gritos, no hubo un enfrentamiento en el pasillo del hospital con Diego señalándome el dedo. Hubo algo más lento y más frío, una carta certificada. Fernando envió una comunicación formal a Diego y a su abogado, porque claro que tenía abogado, uno de esos que Diego conocía de toda la vida, informando que se impugnaría cualquier documento firmado por Marta durante su ingreso, por falta de capacidad legal en el momento de la firma, y que se solicitaría una valoración judicial de capacidad antes de tomar cualquier decisión sobre el piso o los ahorros. Diego llamó esa misma tarde. Contestó mi madre porque yo no cogí el teléfono. La oí desde la cocina, con la voz baja, diciendo: «No sé, hijo, no sé qué está pasando», y entendí que ni siquiera ella tenía ya el control de la historia. Diego me dejó 4 mensajes de voz esa noche. Los guardé todos. Fernando me lo había pedido. «Guarde todo, capitana, todo lo que le llegue por escrito o por voz, aunque le duele escucharlo». En el primer mensaje, Diego decía que yo estaba exagerando. En el segundo, que solo quería ayudar a mamá con los gastos. En el tercero, ya no hablaba de ayudar. Hablaba de que la casa también era suya, moralmente, que él había estado aquí todos estos años y yo no. En el cuarto, silencio de 5 segundos y después, «Llámame». No lo llamé. Llamé a Fernando y le reenvié los audios. La vista de capacidad se fijó para 3 semanas después. Un médico forense evaluaría a Marta, ya en casa, ya recuperada del ictus lo suficiente como para hablar con claridad la mayoría de los días. El informe fue breve y contundente. Capacidad de obrar conservada, con recomendación de acompañamiento en decisiones patrimoniales complejas por el episodio agudo reciente. Es decir, Marta podía decidir, pero no sola, no de un día para otro, no con un bolígrafo puesto en la mano a las 11 de la noche. El documento que Diego le había hecho firmar quedó sin efecto. No hizo falta juicio. El abogado de Diego, al ver el informe forense y la carta de la trabajadora social adjunta, le recomendó no seguir adelante. «Esto no lo gana nadie», le dijo, según me contó después mi madre, que para entonces ya hablaba conmigo casi todos los días, aunque con cuidado, como quien camina sobre un suelo que no sabe si aguanta. Diego dejó de ir a casa de mamá con la misma frecuencia. Al principio decía que estaba muy liado en el trabajo. Después, simplemente dejó de dar explicaciones. Su restaurante cerró 6 meses más tarde. No por mí, no por la herencia, no por nada que yo hiciera. Cerró porque las cifras nunca habían cuadrado, porque el préstamo puente que había pedido para reformar la terraza venció y no pudo devolverlo, porque los socios con los que había contado se retiraron cuando vieron los números reales. Se mudó a un piso de alquiler en las afueras. Mi madre me lo contó una tarde, sin dramatismo,
como quien informa del tiempo. Se ha ido a vivir a Getafe, dijo. Está bien, trabaja en un restaurante pero de cocinero, no de dueño. No sentí alegría al oírlo. Sentí algo más parecido al alivio de cerrar una puerta que llevaba abierta demasiado tiempo, dejando pasar corrientes de aire por toda la casa. Marta se recuperó despacio, pero se recuperó. Volvió a andar con bastón, volvió a hacer sus llamadas los domingos, volvió a preguntarme por mis destinos, aunque ahora, después de aquella noche en el hospital, preguntaba distinto. Ya no me llamaba la soldado, me llamaba por mi grado, aunque lo pronunciara con torpeza, como quien aprende una palabra nueva a los 73 años. Comandante, me dijo un domingo, sirviéndome café en la cocina de siempre. ¿Tú perdonas a tu hermano? Lo pensé antes de contestar. No sé si eso es lo importante, mamá, dije. Lo importante es que ya no puede volver a hacerlo, ni a ti ni a nadie. Ella asintió y no volvió a sacar el tema. 6 meses después de aquella noche, me destinaron a un puesto de instrucción en Zaragoza, más estable, con más tiempo en casa. Mi madre viajó a verme una vez, algo que jamás había hecho en 20 años de carrera. Se sentó en las gradas de un acto en la academia, vio a un grupo de tenientes ponerse firmes cuando yo entré en la sala, y esa noche, en la cena, me dijo algo que guardo todavía. Nunca supe todo lo que hacías, dijo. Creo que no quise saberlo. Era más fácil pensar en ti como mi hija pequeña que se había ido a jugar a los soldados. ¿Y ahora qué piensas?, pregunté. Ahora pienso que te debía una disculpa desde hace mucho, dijo. No te la voy a dar entera, porque no sé si me la merezco entera. Pero sabía lo suficiente como para haber preguntado más, y no pregunté. No lloré, ella tampoco. Fue una disculpa seca, sin azúcar, del tamaño exacto de lo que había pasado. Y con eso, por primera vez, me bastó. El piso de Vallecas nunca se vendió. Sigue siendo de Marta, a su nombre, con un poder notarial limitado a mi favor solo para cuestiones médicas urgentes, redactado por Fernando con la supervisión de un notario, firmado un martes por la mañana, con Marta despierta, descansada, con café en la mano y sin nadie metiéndole prisa. En un cajón de esa casa sigue guardada la estrella de bronce, envuelta en un pañuelo, junto a la carta de Fernando y la copia sellada de la resolución que anuló el documento de Diego. Marta me enseñó ese cajón una tarde, como quien enseña un tesoro pequeño y personal. Aquí guardo lo importante, dijo. Aquella noche en el hospital, cuando salí al pasillo a buscar a Pilar, llevaba puesto todavía el pijama que me había puesto para dormir antes de la llamada, con una chaqueta encima cogida a toda prisa. No llevaba galones, ni uniforme, ni nada que me identificara como comandante de nada. Solo llevaba lo que siempre había llevado dentro, aunque mi familia tardara 20 años en verle. No hizo falta gritar. No hizo falta un discurso. Hizo falta una firma anulada, un informe forense, una carta certificada, y una madre que, al final, con 73 años y un ictus reciente, dijo la frase más simple de toda esta historia. Yo lo que quiero es irme a casa. Y se fue a su casa, con su nombre en la escritura, con su hija, comandante del Ejército de Tierra, sentada a su lado en la cocina, sirviéndole café los domingos, sin que nadie más volviera a preguntar jamás si aquí hacía falta una soldado. Si te ha gustado esta historia, dale like y suscríbete para no perderte más historias como esta.